Listo. Hola Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Andrés, ¿Cómo te cuánto va? gusto verte, un placer estar acá contigo. ¿Cómo vamos? Igualmente, todo muy bien, todo muy feliz, la verdad, por tenerte el día de hoy con nosotros. A todos, bienvenidos. Este es un nuevo episodio del Guapucha Podcast. Este es el episodio número 3. Estamos con el profe Manuel Darío Palacio. Le agradezco muchísimo que haya aceptado la invitación. Y bueno, vamos a hablar de cosas muy interesantes para ustedes. Como se han dado cuenta en los dos anteriores episodios, hemos visto personas que tienen experticia o que han indagado en ciertos campos del conocimiento. Y hoy no será la excepción. Hoy vamos a indagar un poco acerca de la filosofía, acerca de los videojuegos, acerca de la docencia, de acerca de la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías. Surgirán temas variados y les agradezco por estar acá y nuevamente le agradezco al profesor Manuel. Al profesor Manuel lo conocí en la Universidad de La Salle, en un curso de inteligencia artificial que vi pues con el colegio en el que trabajo. Entonces agradezco mucho que esté acá y bueno, yo he revisado tu perfil, he visto lo que haces, incluso en YouTube. Y pues más que yo presentarte, me gustaría que nos contaras a qué te dedicas, cuál es tu enfoque, cuál es tu campo. Bien, bueno, no, Andrés, muchísimas gracias por la invitación en este espacio y para mí es un honor estar acá en el tercer episodio de Guapucha Podcast. Ojalá sea un espacio de mucho diálogo con muchas personas y bueno, que no sea la única vez. Espero también volver acá en otros escenarios con distintas charlas. Bien, pues bueno, como lo sabes, mi nombre es Manuel Palacio, yo soy docente, es como mi profesión, mi vocación, lo que orienta un poco mis actividades de vida. Actualmente trabajo en la Universidad de La Salle, en la Minuto de Dios, doy algunas clases en módulos de maestría en educación como en la Gran Colombia y demás, pero mi formación es de filosofía, el pregrado, maestría y doctorado están completamente orientados en el ámbito de la filosofía, específicamente la filosofía alemana de finales del siglo XIX, la reflexión por la filosofía de la historia y todo ello. Y bueno, esto me fue llevando poco a poco a una reflexión sobre lo que era la relación de la historia con la cultura, con la civilización, con los avances, con la tecnología. Y terminé trabajando desde hace ya bastantes años temas de filosofía y tecnología, dentro de los cuales pues enmarca un poco este proyecto que habíamos mencionado de filosofía y videojuegos y filosofía e inteligencia artificial. Por eso terminé justamente dando esos espacios en estas capacitaciones, ¿no? Entonces, bueno, si me quieren conocer de alguna manera, el profe Manuel, sí, sería un honor que me conocieran como profesor. Sí, y es pues de verdad que es una experiencia muy bonita conocerte como profesor, porque bueno, pues ahorita desde el diálogo, pero cuando nosotros te vimos o cuando yo te vi, fue en una etapa inicial, en una pequeña conferencia que nos dieron acerca de inteligencia artificial, de las posibilidades futuras y de las conversaciones filosóficas que están alrededor pues, de esta tecnología que está en expansión. Es como, Mm. no sé, digamos que el panorama es como un mapa de GTA que uno a medida que va avanzando se va ampliando, se va ampliando y se va ampliando. Digamos que las certezas que tenemos no son muchas, pero sí muchas expectativas en el campo, pues especialmente de la inteligencia artificial. Entonces, fue una experiencia muy bonita, primero pues en la pequeña conferencia y después ya en aula como tal, en el tema de la creación de prompts, de pues un poco de la ingeniería o de lo que implica crear un prompt dentro de las diferentes plataformas de inteligencia artificial. Y algo que me llamó mucho la atención es los diálogos que hay acerca de la filosofía y la inteligencia artificial. Yo quería preguntarte primero, ¿por qué ese interés por la filosofía? Que su merced nos contó ese día la historia y me pareció muy particular porque ahorita con los pelados que yo trabajo en grado 11 tienen mucho esa dicotomía entre ¿será que estudio algo que me dé plata o será que estudio algo que realmente me cause interés? Entonces, me pareció muy particular la historia que nos contaste, entonces pues me gustaría saber
por qué esa inclinación por la filosofía y qué te llevó a hallar esa relación entre la filosofía y la tecnología? Bueno, yo siempre digo que hay dos preguntas que no hay que hacerle a un filósofo. Y es, ¿qué es filosofía y por qué estudio filosofía? A menos so riesgo personal, sí, de que los tengas ahí hablando por horas, cosa que nos gusta. ¿Qué? Es Desde una ese forma de rato. decirlo. Sí, 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 claro. No, a ver, la filosofía siempre ha sido un ejercicio de autoconocimiento desde cualquier perspectiva que se ponga. Y eso lo tenía claro Sócrates, ¿no? El conócete a ti mismo. En el fondo es un camino que siempre vamos, sobre el cual siempre vamos a volver. Desde distintas maneras, ¿no? A mí me gusta como lo menciona Paul Ricoeur, el filósofo francés. Él dice que el conocimiento de uno mismo se da a través de un gran rodeo por el camino de los signos. Entonces uno empieza a conocerse a uno mismo pues en eso, en sus signos, en sus culturas, en su vestir, en su alimentación, gastronomía, medicina, bla, bla, y termina uno armándose como una especie de identidad narrativa con todo esto. Y yo creo que eso es algo que a todos los que nos dedicamos a la filosofía nos ha pasado de alguna u otra manera. En lo personal fue bastante circunstancial, hasta cierto punto un tanto errático. Yo que no sabía muy bien qué quería estudiar y pues había pensado par de cosas, pero la verdad no tenía ni idea. El ejercicio vocacional en mi colegio me había dicho que yo iba a ser ingeniero civil. Como, bueno, sí, o sea, realmente no tenía ni idea, ¿no? De mis 17 años estaba bastante. Y me acuerdo que a mí me gustaba mucho pensar, me conectaba y sobre todo me gustaba como escribir cosas y tales. Me costaba un montón leer, muchísimo. De hecho, yo no sé por qué terminé estudiando filosofía con esa habilidad de lectura que yo tenía, me costaba mucho. Y, y sin embargo, como que empecé a conectar digamos, con el ejercicio reflexivo. Me di cuenta y una de las cosas, a ver, yo entré a estudiar filosofía de la manera, repito, más errática y el primer semestre fue circunstancial porque después de estudiar filosofía el primer semestre fui a prestar servicio militar un año. Entonces, eso me sirvió a mí para decantar una cantidad de pensamientos, ideas. Me puse a leer, ya en el servicio militar había una biblioteca en el batallón, entonces me acuerdo que era de los pocos soldados que iba, ¿sí? Entonces ahí sacaba libros y miraba y me puse a mirar, bueno, que era esta gente que yo, lo que se supone que yo estaba estudiando y que Sócrates fue soldado, que Descartes estuvo en una guerra. Y yo dije, oye, mira, esto como que hay trayectoria. Luego me leí textos de otros filósofos pacifistas en contra del mundo bélico. Y, y yo creo que me sirvió para tener como unas distintas perspectivas. Obviamente uno de los problemas claramente que siempre se presentó y desde el comienzo era el tema de, bueno, ¿y de qué va a vivir, no? Mi papá me decía eso, ¿y usted qué va a vivir estudiando filosofía? Y yo le decía a mi papá, bueno, pues si hay profesores que enseñan filosofía, pues si ellos sobreviven con eso, yo también puedo. No tenía ni idea del perfil profesional del filósofo ni nada. Fue una forma de responderle a mi papá, pero al mismo tiempo como que fui marcando el destino. Me di cuenta que el ejercicio filosófico va muy vinculado a la docencia. Y sobre todo más allá de lo que hoy en día entendemos docencia como un contrato en un colegio, en una universidad, así, docencia en el sentido de transmisión de un legado. Hay un episodio muy bonito en la apología de Sócrates al final, cuando ya Sócrates acepta su condena a muerte y tales, y él le dice a los jueces, dice, ustedes me condenan a muerte porque consideran que la muerte es un mal, pero ¿qué garantía tienen ustedes de que la muerte es un mal? Él dice, según algunas personas, las personas cuando mueren se van al otro mundo y allá pues se encuentran con otras personas. Dice Sócrates, ¿saben quién? Yo me voy a encontrar con Homero, y con Hesiodo, y con Anaxágoras, y con Sísifo, y Sócrates dice, mira, en la muerte voy a empezar a hablar con mis maestros, aquellos maestros que yo leí de poesía, de mitología y demás. Y en la vida, pues eso es lo que hacemos. Por eso la filosofía es preparación para la muerte. La estructura de la filosofía es una relación de estudiante, maestro, discípulo, donde no solamente es que yo soy maestro y ustedes son mis discípulos. No, yo he tenido maestros. Con el paso del tiempo yo me erijo en una instancia de maestro, mis discípulos serán maestros y terminamos básicamente nosotros mostrando que el ejercicio filosófico no es simplemente erudición académica y tales, sino que es la reivindicación de un vínculo humano a partir del aprendizaje
en el que finalmente no necesitamos tantos títulos y reconocimientos, sino más bien como el caminar juntos. Y cuando yo empecé a entender eso, dije, mira, ya, vendido todo, o sea, comprado, mejor dicho, toda mi vida se va a ir a intentar ser un buen maestro. Y bueno, y eso es como, digamos, un poquito esta génesis, complementando un poco la historia que ya les había comentado, ¿no? Y la relación con la tecnología muy puntualmente nace de esto, ¿no? A mí siempre me gustó mi papá, cuando yo era chiquito, mi papá, como todos nuestros padres seguramente, rebotaron en varios trabajos y él terminó trabajando en el edificio de IBM, acá en Bogotá. Okay. IBM, esta empresa de computadores y tales. Ajá. Y mi papá, le tocaba, él trabajaba más bien como en el ámbito de construcción y hacía como cosas de las obras y todo ese tipo de cosas, no en la parte informática, pero él nos hablaba de los computadores y de lo que había. Y con el paso del tiempo llegó el primer computador. Yo me acuerdo que me puse ahí a cacharrearle. Mi hermana le instaló un juego, yo quedé feliz, yo dije, wow, se puede jugar en esto. Y con el tiempo empecé a meterme, o sea, yo crecí entendiendo que la tecnología hacía parte del mundo, ¿sí? Cuando yo era chiquito había una consola Atari, esas grandotas de madera en la casa. Y cuando estuvimos en el colegio con mi hermano, nos compraron un Nintendo y digamos que familia friki, ¿no? Hijo de friki sale friki. Entonces, con el paso del tiempo me di cuenta que mis dos grandes pasiones terminaban siendo esas, la filosofía y los videojuegos, pero los videojuegos en tanto que plataforma tecnológica. Y pues eso empezó al comienzo de manera muy privada, me gustaba la filosofía y los videojuegos y la parte tecnológica como que era la parte bonita que mostrar, de mira, esto es tecnología y esto es la humanidad y el futuro y la ciencia ficción y tales. Ya luego con el paso del tiempo y con un título de doctorado que uno tiene un poquito más de autoridad, ¿sí? O eso dicen. Entonces ya empecé a hablar de filosofía y videojuegos y bueno, más o menos ha resultado convencedor. Entonces, en resumidas cuentas, esa es como la génesis de quién soy y cómo llegué a donde estamos. Me gustaría que abordáramos un poco más ese tema. A mí me pareció muy interesante el día que nos hablaste porque nos hacías una introducción con una noticia y a partir de la noticia surgía como unas preguntas y a partir de las preguntas pues había como una relación entre algunas inquietudes de orden filosófico y cómo los podíamos enlazar. Entonces, ¿qué opinas de este panorama? Que este panorama de la inteligencia artificial que ha llegado pues que es un tema de conversación ahorita. ¿Qué opinas de esa tecnología? Bueno, pues, hay muchos matices, ¿no? Era un poquito, como lo veíamos en la charla, la idea de una inteligencia artificial es muy vieja, ¿no? O sea, eso es algo que, de hecho, los mismos griegos hablaban de máquinas que pensaban, ¿no? Las que hacía Hefesto, ¿no? Una de las más importantes era un robot gigante que se llamaba Talos, que daba la vuelta a la isla de Chipre, creo que era de Creta, bueno, Chipre, vigilándolo, pero pensaba, pero todo era mecanismos, ¿no? Y luego hablamos justamente de la propuesta de Raimundo Lully, el arte combinatoria, y Leibniz y Giordano Bruno, y en el fondo apuntaban todo a lo mismo. Asumimos que una inteligencia consiste en articulación de proposiciones, era lo que había dicho Aristóteles, que consiste el razonamiento, o sea, premisa mayor, premisa menor, conclusión. Y si eso lo podemos operativizar o mediatizar, pues lo podríamos lograr. Necesitamos el desarrollo tecnológico para hacerlo, hoy en día lo tenemos. Y hoy en día, pues las actuales inteligencias artificiales generativas que llegamos, cuando en general todas, son capaces de ejercicios de análisis proposicional. Entonces decimos, pues piensan. Ahora, piensan. Y entonces viene justamente ese punto tan bello y tan clave que tocabas. Y es lo mismo que decía hace un rato. El destino de la filosofía pasa por el conócete a ti mismo. Y la creación de la inteligencia artificial es una forma de conócete a ti mismo, pero por fuera, ¿no? Tratamos de poner nuestras herramientas, tratamos de poner afuera de nosotros la objetivación de nuestro pensamiento, de nuestros sistemas reflexivos, a ver cómo es que eso opera. Y asumimos que nos conocemos al en conocer cómo funciona esto. Sin embargo, y es algo que a mí me parece encantador, y yo les había puesto esa nota ahí en la charla, el caso de este robot nostálgico que se quiere ir a casa, ¿sí?
que dice como, no, sí, el robot en China que dijo, no, mira, ¿cómo así que trabajando todos nos vamos a casa? Y se llevó a todos los robots y, pero a casa, ¿y por qué a casa? ¿Cómo así que un robot se va a casa? Y uno dice, a ver, el robot obviamente está programado en lenguaje, pues en lenguaje de programación, pero se entrena en lenguaje natural, llamémoslo así. Y pues obviamente nuestro lenguaje es profundamente nostálgico. Queremos ir a casa después del trabajo, cuando nos sentimos mal, cuando estamos tristes, cuando tenemos frío, Y pues, ¿qué termina haciendo? El robot termina repitiendo lo que ha aprendido. ¿Pero qué ha aprendido? Un deseo de estar en casa. Y uno dice, ¿pero lo siente? No, seguramente difícilmente podemos hablar de sensación, difícilmente hablamos de conciencia, pero nosotros sí lo sentimos, nosotros lo vemos y entonces nuestra interacción con ella no puede ser como, ah, no, no piensa. Uno se enternece viendo el robotcito diciendo, me voy a casa, me voy a casa. Pero él no lo siente, no, pero yo sí. Y eso dice algo, eso es clave. Y yo creo que eso ha implicado que nuestra relación hoy en día con la tecnología cambie. La tecnología tradicionalmente era muy fría, muy distante, ¿no? Una locomotora, échale leña y eso arranca, ¿no? Poco a poco lo fuimos haciendo más amable, interfaz de usuario, te saluda, se despide, da las gracias. Oye, de una u otra manera la hemos humanizado. ¿Para qué? Pues para uso humano, obvio. Y hay un momento en el que nosotros pues empezamos a tener relaciones humanas con cosas no humanas. Y eso, filosóficamente hablando, pues genera una serie de interrogantes, sobre todo en el ámbito del transhumanismo y del poshumanismo, donde pues nosotros nos preguntamos qué es el límite de lo humano. Y yo creo que las actuales discusiones de inteligencia artificial tienen que ver con eso. No tanto si tú te das cuenta, no tiene tanto que ver con el tema técnico, porque el tema técnico avanza todos los días, ¿sí? Entonces salió VO3, ahora va a salir Sora 2, ya dijeron que una inteligencia artificial china va a hacer más cosas y esto avanza, avanza, avanza. Y bueno, ¿y la ética de la inteligencia artificial? Y políticas de la inteligencia artificial, pero esos son temas humanos, no técnicos. Y a mí eso es lo que me parece bellísimo, que son formas en las que nosotros pues estamos ahí precisamente para conocernos, ¿no? Así es. Tú hablando, digamos, del ejemplo del robotcito que nos generaba como cierta curiosidad, porque uno puede llegar a pensar, uy, pero ¿cómo así que vamos a casa? ¿Sí? Si un robot no tiene casa, ¿sí? No tiene casa y pues como está entrenado en el lenguaje o para entender de alguna manera al humano, eh, a medida que van como aprendiendo de esas interacciones, pues es curioso porque ahí empieza uno a pensar, ¿será que tiene sentimientos? ¿Será que tiene algún tipo de conciencia? Ahí pues bueno, ya tendríamos que redefinir esos conceptos. Y el tema acá que me llama mucho la atención es cómo va a afectar la interacción con las inteligencias artificiales, las relaciones humanas. Porque, digamos, he notado de manera común, pues ahorita ya los usuarios de la inteligencia artificial generativa ya son mucho más. Ya, digamos, en la interacción con ChatGPT, con el mismo Gemini, con Perplexity, con todas esas, digamos que el uso ha sido más constante, el acceso a ello eh, ha venido ampliándose mucho más. Entonces, para hacerle preguntas básicas como cuál es la capital de Francia o para hacerle preguntas complejas acerca de qué debo hacer si mi pareja hace esto, será que le debo terminar o no le debo terminar. Incluso pues puede llegar a hacerte ciertas sugerencias que pueden llegar a hacer que las personas tomen decisiones y pues bueno, sean un poco determinadas en algunos aspectos. Entonces, con personas que se les dificulta la interacción social, eh, una inteligencia artificial que pueda llegar a ser complaciente o que te pueda llegar a entender o que esté hecha a imagen, ¿sí? Según tus preferencias, según tus criterios de búsqueda, la organización de tu algoritmo, podría llegar a ser mucho más sencillo tener una relación conversacional con una máquina a tenerla con un ser humano que puede ser impredecible, que al momento de interactuar puede que no te guste como yo te hablo o en la forma de relacionarme contigo puede que me digas que no a ciertas cosas que me gustaría hacer. Entonces, yo creería que ahí ya se limitaría un poco, habría como una preferencia tal vez por la aceptación de una inteligencia artificial que te pueda ayudar y te pueda complacer.
Yo veía que pues en los países asiáticos ya ahorita era mucho, bueno, ahorita y antes también era muy común que las personas se casaran con algunas aplicaciones que representaba como una relación entre dos personas, ¿sí? Incluso ahorita planteaban como la posibilidad de que, bueno, ¿qué hay detrás de las personas que crean estas inteligencias artificiales? ¿Quién está detrás? ¿Cuáles son los intereses que hay detrás de estas inteligencias artificiales? Porque puede llegar el punto en el que tú tengas una novia por internet o que sea el mismo ChatGPT en la versión anterior que tuvo mucha acogida. ¿Qué posibilidad hay de que yo tenga esa novia y que en algún momento me diga te voy a terminar si no pagas la suscripción mensual que te tengo, ¿sí? Entonces, ¿cómo puede llegar a afectar las relaciones humanas, la interacción con esta inteligencia artificial? A ver, la pregunta es muy lúcida. Tú has dado ejemplos, ¿no? De estos casos en Japón. No ocurrió a nivel mundial, ¿no? En Estados Unidos el año pasado se suicidó un chico al descubrir que tenía mejores relaciones con una IA que con el resto de sus compañeros del colegio. Y pues casos hay en muchas partes y digamos que son de los que salen en noticias. Seguramente esto es mucho más amplio. Ya la idea la tenía, por ejemplo, esta película Her, protagonizada por Joaquín Phoenix, ¿no? Donde el tipo este se enamora de un sistema operativo y, y si bien nosotros, y vuelvo sobre lo que hablamos, puede que la máquina no sienta, pero nosotros sí, y el hecho de que sea por una máquina no quiere decir que sean sentimientos menos reales, porque esos sentimientos son humanos, que los de la máquina no lo sean, y luego nos digan como, para seguir disfrutando de mis besos, sí, paga una suscripción premium y que uno como, pero como decir lo que eso signifique. Claro, esos son escenarios apocalípticos, digamos, en términos de, pensando la distinción de Humberto Eco de apocalípticos e integrados, hay quienes ven en las relaciones interpersonales en contexto, en la época de inteligencia artificial generativa, de manera apocalíptica, no, se acabó y el individualismo extremo ganó y no vamos a poder volver a hacer nada y ya la gente no se va a reproducir, fin de la humanidad, apague y vamos. Y Sí. hay otros que es como, no, es más fácil hacer amigos y entonces todo va a ser más chévere y hay proyectos juntos. Nada, tampoco es tan ingenuo. Yo soy optimista, pero a ver, no, el optimismo no es ingenuo. Para ser optimista se necesita criterio. ¿Sí? Quien no tiene criterio no es optimista, es ingenuo, que es otra cosa. ¿Sí? Sí. Yo soy optimista en ese sentido. ¿Por qué? Te lo pongo un poco desde mi experiencia. Yo nací en el 81. Muchas de mis relaciones personales se dieron justamente, y en Colombia, ¿no? O sea, había una cantidad de tecnología, pero nosotros no la usamos, ¿no? No teníamos en esa época ni celulares, ni internet, ni nada por el estilo. La interacción de nosotros era una interacción social, que hoy en día algunas personas nostálgicas, ¿sí? Podrían decir como, ay, hemos perdido algo, ¿sí? Y sin embargo, muchas de las relaciones que yo construí estaban basadas en lo que tocaba. O sea, no, yo ni siquiera tenía criterios, ¿sí? A mí me decían, ve y juega con los niños, y yo iba y jugaba con los niños. ¿Y qué hacía? Pues me tocaba jugar, y si me empujaban, llegaban, mamá, me empujaron. Ah, no peleé, vaya y juegue. Entonces uno era como, ah, mi mamá no le importa, ah, pues a mí tampoco me importaba, pues sabe que yo también lo empujo. Ah, ¿qué le pasa? ¿Sí? Y luego entonces terminaba uno peleándose, entonces nos regañaban, y ah, está ahí no hay que pelear. Listo, pero entonces empujamos pasito y tal, y luego el chat. Pero a lo que me refiero es jamás una reflexión de a mí que me gusta en una relación. Mis primeras relaciones con niños, con amigos, con niñas era literal lo que tocaba. Sí, o sea, eso no había demasiada opción. Yo ni siquiera pensaba. Es que me están molestando. Ay, ya no le pares bolas, hágale. Yo veo una ventaja que tienen las generaciones actuales y que se puede potenciar, obvio, sobre esto se necesita un ejercicio educativo y ético importante, pero veo una ventaja en todo esto y es que en una relación con una inteligencia artificial, digamos esas como las que tenía ChatGPT 4, que la gente se casaba y lo que cogía de psicólogo y tales, es que las personas rápidamente empiezan a identificar qué trato te gusta y qué trato no te gusta. Tú dices, oye, me gusta esto, pero estás siendo condescendiente. No me gusta que seas condescendiente, ¿sí? No, mira, no me gusta esto, me gusta. Oye, esos procesos de autoconocimiento son valiosos. Hay personas que tienen, o sea, por eso hoy en día se habla de alfabetización emocional, porque hay personas que tenemos 40, 50, 60, 70 años y no tenemos ni la más remota idea de cómo gestionar nuestras emociones. Yo creo que eso es una ventaja que las nuevas generaciones tienen y se puede potenciar.
de manera puramente discursiva, no afectiva, pero de manera puramente discursiva, con una inteligencia artificial. Ahora, ¿qué pasa? Dar ese paso de saber lo que yo quiero, por ejemplo, a través de una reflexión, de un TikTok, de una IA, a establecer vínculos con personas a partir de como yo las quiero, si eso es difícil. Y ahí creo que nosotros como maestros tenemos que tener un rol importante. Muchas veces, a ver, nosotros lo vemos. ¿Cuántas veces no hemos, nosotros como maestros, hemos visto tensiones entre los estudiantes? Hemos visto atracciones. Hemos visto que este chico está enamorado de esta chica no le para bolas. Y uno lo ve, eso se nota. Y uno que hace, no, el currículo dice que... Claro, ¿por qué? Pues porque uno sigue la manera en la que uno le enseñaron. Y uno, ¿cómo le enseñar? Pues lo que caiga. Defiéndase como pueda. Pues ese no es el eslogan, o sea, ese no es el esquema de la civilización. La civilización no es, sí, la civilización es enseñar. ¿Sí? Eso era algo que, por ejemplo, en el siglo XIX sí todavía se mantenía de una manera muy análoga, pero como que las formas sociales de las relaciones personales, habían hasta manuales, había una vaina que se llamaba el manual de Carreño antiguamente acá. Sí, súper elitista, clasista y lo que sea, pero era una forma reflexiva. Nosotros lo hemos perdido, para nosotros es como un poco, hágale. ¿Cómo hice yo? A ver, usted también puede, ¿no? La falacia del sobreviviente y todo eso. Y repito, yo creo que hay una ganancia importante en este tipo de relaciones con la IA y es que las personas rápidamente entendemos qué nos gusta y qué no nos gusta, ¿sí? O sea, por lo menos, no sé, en tonos, en ironías, en formas. Y uno puede decir como, mira, no quiero que me trates así. En mi época yo no podía decir eso. Si yo le decía a alguien como, no quiero que me trates así, ay, no, ¿qué pasó? A ver, no, pues sí, tan. Entonces uno era lo que le tocaba, ¿sí? Y yo creo, repito, eso hace que uno pues fácilmente termine no teniendo criterio. Uno acepta lo que caiga. Entonces, repito, ahora, ¿cuál es el problema? Si nuestro trato social sigue siendo del siglo XIX, comienzos del XX, así, brusco, a lo que caiga la maldita sea, pero nuestra tecnología es del siglo XXI, pues es muy normal que nosotros al entender este tipo de vínculos, o sea, al entender este tipo de importancias, prefiramos vínculos pues con algo que nos responde. Eso tiene un gran riesgo, obvio, eso tiene un gran riesgo y es el riesgo de que nos crea una burbuja y pensamos que entonces ahí ya, sí, vivimos en un Sí. mundo, no sé si puedo decir la palabra, masturbatorio, donde nosotros mismos satisfacemos absolutamente todas nuestras necesidades y no necesitamos de los demás. Eso sí es un riesgo, pero repito, para eso está la educación. Para que nosotros a través de ese tipo de gestión emocional, de conocimiento, uno como maestro lo ve, no se las sabe todas, obvio no, pero pues afortunadamente uno no es el maestro de toda la humanidad. Hay muchos, somos muchos. Entonces qué chévere que, mira, el de filosofía dice esto, el de artes dice esto, el de matemáticas Ajá. esto. Oye, esto empieza a calar en los estudiantes y no únicamente desde el currículo es clave, pero incluso hoy en día la IA, si yo me pierdo una clase y le digo, mira, hazme una clase de esto porque no fui el tema que trató el profesor fue este, pues la IA me lo da. Pero la orientación, la experiencia, la pasión, ¿sí? Yo creo que eso son cosas que podemos ganar nosotros si logramos ser lo suficientemente inteligentes para articular este tipo de herramientas, ¿sí? No es tan fácil, no es tan fácil. Pero Sí, repito, soy optimista, no ingenuo, pero soy optimista. sí. Sí, yo me planteo los dos escenarios. Sí, yo me planteo un escenario. Pues me gusta pensar en eso, como, ¿y qué pasaría si esto se sale de control? ¿Qué pasaría, como recrear el escenario apocalíptico y el escenario, pues también que de alguna manera nos permita un avance en la humanidad? Entonces, me gusta como ir de aquí para allá, así como cuando uno pues está aprendiendo de cosas que uno dice, bueno, venga, y qué tal si las teorías conspiranoicas resultan ser ciertas? ¿O qué tal si la lógica como la venimos llevando resulta ser así? Entonces, me gusta como siempre, como ir de aquí para allá, y pues eso me ayuda también a ampliar un poco más mi panorama de cómo puede llegar a ser la vida. Yo, hablemos de educación. En cuanto a la educación, también han surgido muchos interrogantes de cómo va a ser en el futuro este tema de educar o de aprender, ¿sí? Entonces, dentro del escenario apocalíptico puede llegar a ser que el uso de estas inteligencias artificiales generativas o estas herramientas puedan llegar a inhibir nuestra capacidad cognitiva, nuestra capacidad para crear y nuestra capacidad para articular un discurso también. Entonces, estos son como algunos miedos que he escuchado de manera común
como el uso excesivo de esto, cómo nos podría llegar a afectar a nosotros mismos, ¿sí? Ya que pues el ejercicio de la lectura también hace que tú desarrolles algunos procesos cognitivos que te ayuden a desarrollar otras habilidades, pero ¿qué pasa si ya tengo pues a disposición, según lo que me piden, que estoy a una orden de generar un producto que es lo que me solicitan? Si es que vemos la educación como si fuera una transacción. Tú me dices algo, yo te entrego algo, tú me das una retroalimentación y una valorativa. Entonces, eso es como uno de los miedos. Otra, digamos, ventajas que podría haber es pues también tener el acceso a todo, al conocimiento y pues también como un sistema que me ayude a entenderlo en un lenguaje mucho más, un lenguaje mucho más común, ¿sí? Como que me pueda aterrizar todas esas ideas complejas a mis posibilidades. Entonces, el tener acceso a tanta información y poderla sintetizar por ahí me parece también una ventaja. Pero por otro lado también nos mostrabas como las noticias de las cosas, de los estudios que se han venido haciendo y de las pruebas que se han venido haciendo, creo que era en Inglaterra, sí creo que era por ahí, en un colegio en donde pues los estudiantes se conectaban como con unas gafitas ahí de realidad aumentada, estaban conectados pues al servidor pues una inteligencia artificial les compartía los contenidos específicos, digamos, en ese caso era un ejemplo como de química, de la tabla periódica, y que habían profesores auxiliares que se encargaban de habilidades blandas, de habilidades comunicativas, de argumentación, de interacción social. Entonces éramos más como, nos veríamos allí como facilitadores y dejaríamos relegada como la interacción de compartir estos saberes, estos saberes. Ahora, bueno, ese pues en el escenario también, entonces ahí surge la pregunta, fue madre, entonces, o sea que los profes, ¿qué va a pasar con los profes? Se van a ver reducidos, van a perder el trabajo, qué le conviene a las instituciones educativas seguir pagando nómina a 5 profesores si yo puedo contratar un plan premium que me ayude como a organizar este tema. Y pues no solamente en la docencia, sino también en general también, digamos que de los miedos comunes es que se acabe el trabajo como lo conocemos hasta ahora, sí que se pueda prescindir de las personas. Entonces eso me parece también pues también un escenario apocalíptico, pues porque lo que le da sentido a esto es pues que seamos las personas quienes tratemos como de llevar este aparato. Entonces, esas son varias preguntas que surgen y pues de una persona que no sé, que no está como muy interesada en ello, eso le podría llegar a generar como dudas y temores. Entonces, pues vemos también los casos de empresas que han también reducido como su margen de contratación, sobre todo en servicio al cliente, porque pues han encontrado bots que encuentran que pues, le podrían como gestionar o resolver mucho más esta función y mucho más económico. Entonces también yo pensaba, bueno, listo, puede que nos reduzca trabajo operativo o trabajo, este trabajo que es mucho más automático, que se puede automatizar, y pues nosotros también, una ventaja es que nos podríamos dedicar a otras cosas, si es posible, ¿sí? Como nos podríamos dedicar como a otros estados del pensamiento, como a un ocio diferente, nos podríamos dedicar a pensarnos como humanidad de otras formas, ¿sí? Si relegamos como ya ese trabajo, nos quitamos como la cadena del yugo de tener que trabajar y de producir, pero pues eso es en el mejor de los escenarios, porque yo hace poquito comentaba en una conversación perdón que hable tanto, ahorita como comentaba que estamos, pues bueno, no sé si todo el mundo diga lo mismo, que estábamos como en una época interesante de la historia, que han pasado muchísimas cosas. Yo soy del año 93 y a mí me tocó vivir, pasar de no tener internet de no tener computadores a tener computadores en el colegio, de no tener internet a tener internet, de ir a las bibliotecas a encontrarlo en una encarta o en un Google. Pasamos pues por el tema de la pandemia, también pasamos por el tema de ahorita ya la integración como de estas nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, y pues seguramente en 5 años, diría yo,
esto va a ser muy distinto a como lo estamos viviendo ahora. Porque pues ya es mucho más progresivo y es mucho más como más rápido los desarrollos tecnológicos. La inclusión del celular, ¿sí? Del no hablarnos para nada de, yo no sé cómo nos encontrábamos o cómo nos poníamos de acuerdo, pero sí, es algo raro. Yo decía, o sea, porque ahorita a uno le cuesta, yo creo que a un niño que nazca en esta generación le costaría como comprender, venga, ¿y cómo se comunicaban antes entonces? ¿Cómo estaban pendientes de sus hijos? ¿Cómo trataban de estar al pendiente de su mamá que vive en otro país o que vive en otra ciudad? Entonces, como que yo he vivido como muchos acontecimientos importantes de la humanidad. Obviamente van a ocurrir muchos más, pero me parece una época interesante para vivir, porque he pasado de ver que no existía a en un mundo donde existe y donde hay unas posibilidades mucho más, más, más extrañas, o bueno, así más o menos como lo sí, porque sí, como uno podría proyectarse, pero lo que lo proyecta uno es tu capacidad inventiva o creativa, o como lo hacen los medios de comunicación o como lo hacen los medios de difusión, como a través de un libro también puedo generar un escenario a futuro, como lo hacía Verne. ¿Qué podría pasar si vamos a la luna? ¿Cómo lo podríamos hacer? O sea, no más solo pensar en hacerlo, en llegar a la luna. Ah, me entero a través de un libro que es una posibilidad. Después, no sé, a través de las películas que también me ha parecido como que nos ha planteado escenarios futuristas que en ocasiones han sucedido, ¿sí? En las series, ahorita la serie de Black Mirror me parece muy interesante porque también plantea unos escenarios también apocalípticos, pero muy, en algunas cosas muy acertados. Hay otra serie que se llama Love, Death and Robots. Me vi las primeras 3 temporadas y también parece increíble. O sea, también desde la parte de la dirección, de la animación, porque siempre es como diferente. También plantea unos escenarios muy, 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 muy interesantes para revisar y para reflexionar. Entonces, como que a través de esas formas de audiovisuales, uno ha podido como también proyectar o hacerse una idea de cómo podría ser lo que viene en el futuro. Entonces, pues no sé qué opinas, y es que estamos hablando de series, pues Sí, no, no, a ver, Hegel tiene una frase muy bonita que dice, el filósofo no hace profecías. Y uno dice, ok, ajá. pero, y empieza a echar carreta, ¿no? Entonces no es muy bueno porque es como de, a ver, no podemos hablar del futuro porque, pues, a ver, no, o sea, eso cae por fuera de los márgenes de lo que sobre lo que racionalmente podemos establecer un discurso sensato y tales. Y sin embargo, como seres humanos no podemos sustraernos a la necesidad de representarnos un tipo de futuro, ¿sí? Bien sea en el, pues no sé, hoy en día no lo representamos trágico porque las representaciones que tenemos de nuestro mundo son trágicas. Se acaban los recursos, no hay agua, no hay energía, y las inteligencias artificiales gastan un montón de recursos, no hay espacio, no hay comida, calentamiento global. Obvio, todo ello lleva a que nos imaginemos futuros horribles, ¿sí? O sea, no quiere decir que el futuro sea Sí. así, seguramente no lo será. Pero eso no quiere decir que nosotros no sintamos que sea el futuro que estamos construyendo y nos sirve. Es un concepto dificilísimo y durísimo que maneja Hans Jonas, que se llama el healthy fear, ¿no? El miedo saludable. Y Hans Jonas dice en el principio de vida, lo menciona y en algunos de sus ensayos lo desarrolla un poquito más, dice, a veces es importante tener este tipo de miedos porque nos ayudan a tener una mejor vida. No porque vayan a pasar, porque difícilmente pasarían. O sea, yo creo que difícil, antes de que nos lleguemos a una extinción masiva, plan Terminator, plan Día de la Independencia, que es lo que muy Sí. seguramente va a pasar, y esto citando series, creo que se va a parecer más a uno de los capítulos de Loki en la primera temporada, cuando por allá en uno de los capítulos de Loki dicen que por allá en el 2050, 2060 una cantidad de cataclismos a nivel mundial y que se redujo la población. Es muy probable, eso sí, que haya una reducción Es muy poblacional. probable. Es muy probable, ¿sí? Y ello va a implicar una cantidad de cosas, ¿sí? Estamos ahorita, pues, en crecimiento, ¿no? Ya vamos por 8.000 millones y eso, pues, implica, además que distribuidos de manera completamente loca, ¿no? O sea, entre China, Tailandia, India, Indonesia, tiene la mitad del mundo. O sea, un circulito en el planeta tiene ya, básicamente hay 4.000 millones de habitantes dando vueltas.
eso es un montón, eso es desproporcionado, ¿no? Pensemos nosotros que hay países como Uruguay que tiene 4 millones de habitantes, Bogotá tiene 11, o sea, unas desproporciones un poco extrañas. Y sí, yo creo que, a ver, repito, la extinción de la humanidad es una fantasía con la cual nosotros pues fantaseamos y nos sirve para pensar y para conocernos y para entendernos. Difícilmente creo que ocurra ahora, pero repito, no hacemos profecías, ¿no? De pronto el día de mañana se abre un terremoto y sí, salen los dioses antiguos y me dicen, Manuel, así no era. Pero ¿a qué voy con todo esto? Sí, repito, nosotros tenemos como una especie de aura de pesimismo, de mundo apocalíptico. Derrida tiene un libro muy bonito que se llama Sobre un tono apocalíptico, adoptado recientemente en filosofía. Y ¿no se han dado cuenta que ahora todo el mundo habla como el fin del mundo? Y lo escribe en los 80s. O sea, ponle 40, 50 años después, uno Derrida diría más aún todavía. Por ejemplo, con el tema que decías, y me parece muy lúcido, la gente dice, no, es que cuando salieron los smartphones, la gente dijo, no, pues ya nadie se va a volver a ver. Y al contrario, nos vemos más con esto, ya uno cuadra planes, ya uno sí, si no está de videollamada y tales. Cuando salieron las redes sociales, no, ya murieron las relaciones, no, al contrario, se potenciaron, la gente tiene amigos aquí, allá, en otras partes del mundo. Eso no viene solo, viene con consecuencias. Ahora hay una ansiedad social mucho más grande. En nuestra época no había ansiedad social, o sea, digo en mi época, o sea, sí, no, es que ya se me bajó mi batería social. No, no está un rato en el colegio, un rato con los amigos, luego en la casa y ya, y repita. Sí, o sea, como Sí. hoy en día, pues no sé, puedes tener conversaciones con 15 personas, 20 personas, tienes 3 chats, 3 grupos, lo que sea. Oye, es normal que te satures. Hay un momento en el que la gente dice, mira, ya no más, ¿sí? Sí. Entonces, yo creo que va a pasar lo mismo con la inteligencia artificial. La gente dice, no, se perdió la creatividad, se perdió la... Yo creo que no, yo creo que se va a potenciar. De hecho, ya lo vemos. La inteligencia artificial está en pañales, ¿sí? Y lo primero que hacen cuando sale una nueva aplicación que hace videos o sonidos es hacer, no sé, ahorita en Instagram y TikTok están llenos de novelas de gaticos, ¿sí? Sí, Como sí, sí. actuados con gaticos y qué hacen y tal. Y uno dice, oye, pero ¿cómo lo hacen? Al final de cuentas es hasta divertido y creativo y no se queda ahí mirando. Y hay alguien detrás haciendo esos prompts y poniéndolos y pensando que es divertido y diciendo no y cuadrando la música y haciendo el meme y ¿qué es lo que, cuál es el riesgo? Así como los otros procesos han tenido riesgos, yo creo que acá el riesgo es que nosotros nos volvamos, y eso sí puede ser complejo, nos volvamos mucho más consumidores que creadores. Sí, Ok. tradicionalmente, a ver, en la forma tradicional del mundo no es que seamos muy creadores, pero tampoco es que consumiéramos tanto, o sea, consumíamos productos, ¿sí? Entonces uno iba a la tienda y compraba un jabón, harina, no sé, lo que necesitara uno para hacer las cosas. En la medida en que hemos tecnificado el mundo, empezamos también a crear más cosas, pero a consumir más. Y cada vez tenemos más tiempo de consumo y menos de creación. Y yo creo que ahí es donde, repito, no es que la inteligencia artificial nos quite creatividad, de hecho, se dispara, así sea para hacer cosas ridículas, como gaticos, ¿sí? Que, en fin, ya uno por los jajas y ya 3 segundos y pasa. Pero igual repito, eso tiene tiempo, eso hay que hacerlo, eso hay que pensarlo, hay que ajustar el prompt, hay que editar el video, eso todavía no se hace solo, ¿sí? Y el día que se haga solo, igual necesitamos hacerlo. Sin embargo, vuelvo y juega, el problema no es tanto que mate la creatividad, sino que el tiempo de creatividad se reduce con relación al tiempo de consumo que va creciendo, ¿sí? Entonces, mientras antes para tener inspiración bastaba consumir, permítame la expresión, un par de objetos culturales, una película, una serie, 2 libros. Hoy en día la cantidad de reels que hay que entender que hay que ver para entender qué es lo que está en tendencia es una cosa ridícula, ¿sí? Y uno ve, de hecho, hay reels sobre eso. En TikTok está lleno de eso. Hay gente que está así en el celular trabajando y con un letrero que dice soy el de marketing, no estoy mirando reels, estoy trabajando, ¿sí? Sí. Y uno dice como, ok, entiendo, pero yo pensé que el trabajo era otra cosa. Y ahí quiero tocar ese otro puntico que tú mencionabas que me pareció súper clave sobre el tema de si la IA va a reemplazar el trabajo humano, los profesores. En muchos sectores, y a ver, lo que sea reemplazable lo va a reemplazar. Y eso no es nuevo. Eso ha ocurrido desde las revoluciones en general.
¿sí? O sea, en el momento en el que pudimos hacer murallas de piedra, ¿sí? Pues se necesitaron menos carpinteros, ¿sí? En el momento en el que pudimos hacer rejas de metal, pues necesitamos menos personas que trabajaran las piedras, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, en la medida en que nosotros, por ejemplo, pudimos lograr tecnologías como el carro, el automóvil, pues desaparecieron las personas que criaban caballos. Sí, eso es triste, es dramático con la cantidad del mundo que hoy tenemos, sí. Tampoco me voy a poner acá en un darwinismo social de no, entonces sobreviva y adaptese el que quiera. No, no, Sí, tampoco. Es entender un poco que, a ver, esto no es la primera vez que pasa, ¿sí? Entonces, valdría la pena mirar qué hemos hecho antes para entender que vale la pena hacer ahora, ¿sí? Muy seguramente muchos trabajos van a automatizarse, sí. ¿Qué es lo que yo creo que va a pasar acá con él? En particular me interesa hablar del caso docente. Lo mencionábamos ahí en la presentación, ahí en la Universidad de La Salle, lo mencionó rápidamente acá. La UNESCO este año, a comienzos de año, alertó que para el 2030, en 5 años no falta mucho, harán falta 44 millones de profesores. Eso es un chorro de profesores. Es casi toda la población entera de Colombia de profesores a nivel mundial. Claro, ¿dónde se van a necesitar más? Se van a necesitar más en África y en parte del sudeste asiático. ¿Sí? En América Latina y tal, sí, pero se van a necesitar. ok. Igual en todas partes. Ahora, ¿qué es lo que yo veo? Y a mí me parece que ahí puede ser útil. ¿Sí? La UNESCO lo dijo y lo tiene claro en el desarrollo del cuarto objetivo de desarrollo sostenible, el cuarto DS, que la inteligencia artificial puede ser una herramienta para democratizar el conocimiento. Y lo es, y lo es. ¿Sí? Mientras nosotros sigamos peleando y satanizando esto, difícilmente vamos a entenderlo. Y quienes tengan acceso, como esta escuela en Londres, pues van a seguir haciendo cosas, ¿no? No porque lo justifique que cambien a los profesores, de hecho es injustificable, porque de hecho lo que creo es que la falta de profesores va a hacer que aparezcan más inteligencias artificiales. Falta mucha gente. ¿Sí? Y si, repito, si la UNESCO proyecta que más o menos van a ser 44 millones de profesores, en 5 años a nivel mundial no se van a formar 44 millones de profesores. Trabajo va a haber, quizás cambie las condiciones laborales, quizás nuestro trabajo ya no sea ir a un colegio, cuidar un recreo, revisar un cuaderno, ¿sí? Tal vez, oye, no sé, gracias a las inteligencias artificiales de pronto en 5 años le estemos dando clases a niños afganos, ¿sí? Yo hablando en español y el traductor dando la clase allá, porque pues Ujú. simple y llanamente allá no hay profesores y por lo menos acá hay unos cuantos, ¿sí? Y ahora, ¿eso qué implica? Pues cambios, ¿sí? Que son los cambios que se dieron antiguamente. La gente que antes manejaba caballos, cuando llegó el automóvil, ¿qué les tocó hacer? Pues bueno, llevar los caballos, entrenarlos de otra manera, venderlos de otra manera, meterse en la industria. Ujú. Y yo creo que, mira, la educación jamás va, mientras estemos los seres humanos, jamás va a desaparecer. Jamás. Va a desaparecer sus formalidades, sus institucionalidades, ¿sí? Pero los seres humanos siempre vamos a transmitir aquello que valoramos. Y eso, en definitiva, eso es la educación, ¿sí? El punto es claro, si yo pienso acá como, lo voy a decir de la manera más escueta, lo que van a desaparecer son los estatutos docentes y los PEIs de ciertas instituciones. Eso Ok. va a desaparecer, sí, eso sí. Pero el ejercicio docente va a permanecer. ¿Sí? Que me pagan, no me pagan, que de pronto lo que necesito es monetizar, que de pronto surgen ahora como es así como era en la Edad Media, que habían maestros itinerantes por acá y la gente les pagaba, Ajá. de pronto ahora sean maestros itinerantes en redes sociales como en YouTube, TikTok y la gente les paga, no sé, pueden surgir modelos muy extraños también, pero de todas maneras eso va a seguir existiendo, la necesidad está, ¿sí? Ahora, si hacen falta docentes, si hay una tecnología que nos ayuda a resolverlo, y yo creo que ese va a ser el gran reto, es muy probable que si de aquí a 5 años, 10 años, ¿sí? No nosotros, y no digo, no nosotros como, ¿sí? Como Andrés, como Manuel, sino nosotros a nivel humano, no logramos resolverlo, pues es muy seguro que la inteligencia artificial empiece a adoptar estos roles. Al final de cuentas, los seres humanos siempre hemos resuelto necesidades con lo que tenemos a mano. ¿Sí? Incluso así luego no vaya en nuestra contra. Yo creo que parte de nuestra labor docente para evitar como ese escenario oscuro y demás es justamente entender las potencialidades y las herramientas que tiene la IA. No simplemente para hacer un trabajito, hacer una guía. Eso Sí. son nimiedades, eso son, que para la expresión, son pendejadas. ¿Sí?
es básicamente cómo nosotros podemos optimizar nuestros tiempos, cómo podemos dinamizar nuestros recursos, cómo podemos abaratar costos y garantizar mayor acceso. Eso es interesante. Si yo pienso únicamente en términos económicos de voy a perder mi trabajo y por ende mi remuneración y no va a poder terminar de pagar mi casa, pues estoy haciéndole el juego al sistema. Sí, o sea, estoy siguiendo de todo esto es económico y finalmente no hay nada porque todo es económico. Pero si yo me doy cuenta que mi vocación docente no se reduce al ejercicio profesional de las 8 horas de clase que me facturan en una institución, sino que incluso a través de medios como estos soy capaz de crear contenidos, diversificar en plataformas mis ideas, abrirme como un espacio de interactor, ¿se dice? Bueno, de interacción válida para personas en otras partes del mundo. Oye, eso es lo que vale la pena de un mundo hiperconectado. No, no ver memes de gaticos, sí es un parche, pero eso no es lo Sí. importante. Lo importante es que el día de mañana nosotros podamos decir como, no sé, decir, oye, mira, Andrés, hay unas personas en la China que están trabajando temas de educación e inteligencia artificial. Hasta hace unos años no sabíamos chino, pero hoy estas plataformas incorporan traductor simultáneo. Ya los contacté, vamos a hacer un podcast. Buenísimo. Yo creo que hacia allá es que vamos. O sea, repito, el potencial se desbloquea cuando nosotros adoptamos una actitud creadora. Pero el reto está en que cada vez vamos a consumir más. Entonces, llegar a esa actitud creadora Ujú. es difícil. Por eso yo valoro este tipo de espacios como el tuyo, como este de Guapucha Podcast, que son espacios que luchan, que resisten, que en medio de todo el Vale. ajetreo lo abren para decir, mira, estamos creando. Sí, sí. No, y que lo ideal es tratar de entender qué es lo que está pasando, sí, a través del diálogo, porque eh, a veces las fuentes de conocimiento que uno tiene vienen de redes sociales o de una pantalla, ¿sí? Entonces, pues hace falta también, pues ahorita estamos en una pantalla, pero somos seres humanos, yo soy humano, te lo garantizo. Demuestra Pero que no eres una IA. Haz clic en el cuadrito. sí, entonces estas interacciones sobre este tipo de preguntas nos ayudan a resolver pues interrogantes que tenemos y nos ayudan a comprender realmente qué es lo que está pasando, porque como te digo, como es una tecnología en expansión, como tú decías que es una tecnología que está en pañales, eh, pues estos diálogos son importantes. Ahora, qué pena que salte también de tantos temas, porque pues son muchos los que me gustaría abordar. Hablemos de las personas que están detrás de la creación de nuevas tecnologías y de inteligencias artificiales. Yo tengo acá, bueno, pues Elon Musk con su proyecto de SpaceX, que pues es el proyecto para ir a posiblemente plantearnos ir a Marte. Él también tiene un proyecto que se llama Neuralink, que este también me llama mucho la atención porque es la posibilidad de que podamos instalar chips en nuestro cerebro que nos permitan también, en el mejor de los escenarios, ayudar a las personas que tengan dificultades, por ejemplo, dificultades de visión, dificultades auditivas, dificultades cognitivas, de aprendizaje. Entonces, también la oportunidad también de monitorear tu función cerebral en una computadora, de poder hacer proyecciones, de poder como picar en ciertos puntos para lograr algo que nosotros deseemos. De pronto, no sé, tal vez poder llegar el Internet a nuestras cabezas, no sé cómo podrá funcionar eso. El otro es, pues, Sam Altman con OpenAI, también qué intereses hay detrás de esto. Yo escuchaba que esto en principio era como una organización sin ánimo de lucro, si no estoy mal, pero pues también tienen productos que son como que representan también la fuerza económica de esas empresas que son pequeños productos como suscripciones y demás, pues ahí hay un interés económico. Me gustaría saber tu opinión acerca pues de qué hay detrás de este modelo. También, pues, el otro es Mark Zuckerberg, que es el creador también de Meta, en donde pues plantea también como poder interactuar de manera virtual en muchos entornos, desde los videojuegos, desde una reunión en donde yo tengo un avatar y puedo compartir con otros avatar, en donde puedo estar en varios lugares sin necesidad de estar allí. Ahorita no sé si es de ellos, pero me pareció muy interesante que eso lo tuvo eso lo tenía el primer invitado del podcast que fue Javier Peralta. Él tenía como unas Ray-Ban, unas gafitas Ray-Ban,
que le grababan él crea contenido. Imagínate, tiene una dificultad visual y creaba contenido. Entonces, él tenía unas gafitas y esas gafitas le grababan y le hablaban. Entonces, ¿qué había en el entorno? Entonces, te vas a encontrar con un semáforo. O también incluso ahorita están integrando modelos para que te hagan traducción simultánea cuando hablas o interactúas con una persona de otro país. Entonces, todas esas posibilidades también ponen en riesgo nuestra privacidad, ¿sí? Porque pues mal o bien, ¿quién almacena todos esos datos de todos esos videos, de todas esas experiencias, de toda esa información que nosotros compartimos en estas herramientas? Entonces, pues esto como por dar algunos ejemplos. Pues están los carros que se conducen solos, los apartamentos inteligentes, pues que ahora todo le ponen como la denominación de inteligente. Entonces, pues también habría que redefinir pues que es esa idea de lo que es inteligente o no. Entonces, pues me gustaría saber tu opinión acerca de qué intereses podrías creer que hay detrás de estas organizaciones y pues qué tanto bien o qué tanto mal nos podrían hacer a nuestra privacidad. Hmm. Eso es una gran pregunta. Uno de los grandes aciertos que tuvo Marx fue descubrir que, que la economía no es como lo pensaba el mundo liberal, Adam Smith y demás, de una mano invisible y tal. No, toda economía es política, ¿sí? Eh, lo es. Sí, y Marx lo sabe y lo demostró y tal. Hoy en día podemos seguir peleando y la gente que lee a Marx le dicen marxista y por alguna extraña razón volvimos a hablar de izquierda y derecha como si fueran marxistas y capitalistas, como si estuviéramos, o sea, que uno dice esto era el discurso de los 60, pero bueno, pero curiosamente estamos repitiendo el siglo XX, cosa que me alarma dramáticamente. Pero bueno, porque ya lo vivimos y ya sabemos qué pasó y qué pasó en el 33 y estamos en 25 y me aterra. Pero bueno, Marx ya sabía que toda economía es política. Cuando nace Internet, el Internet, como tú lo decías, el que llegó a los 90, en los 90 a los colegios, a las casas, en los 2000, surgió, había una ilusión, una promesa de Internet libre. ¿Sí? La idea de esto es un escenario que no está amarrado a ningún estado. Sí, obvio, las tecnologías se desarrollan aquí y allá y la máquina de pronto está en este país, pero en general lo que hacemos Internet es libre, ¿sí? Y durante mucho tiempo hubo un montón de gente tratando de hacer eso. Hubo mucha gente que se trató de lucrar de Internet y justamente los movimientos piratas a nivel mundial trataron de decir, no, o sea, es que es como, estos son aguas libres, o sea, esto, y entonces no Sí. importa, cualquier cosa que se pudiera comprar, se podía, lo pirateaban. Todavía lo hacen, ¿no? Sin embargo, el modelo poco a poco ha cambiado, en parte porque la economía ha cambiado, favoreciendo este tipo de procesos. Y hoy en día hablamos de lo que se llama tecnofeudalismo. Sí, que es básicamente la no neutralidad de Internet con intereses económicos a la base pues, de una ideología política en este caso. Y, y ahorita no hay nadie, por más ingenuo que sea, que considere que Internet sigue siendo libre. No, no lo es, no lo es. ¿Sí? Y obviamente las inteligencias artificiales tampoco lo son. Porque el interés de los distintos países de sacar sus inteligencias artificiales, ¿sí? No es únicamente para, es que vamos a competir en el mercado. Bueno, sí, también. Es en el fondo, porque es que, o sea, en el fondo es básicamente, acá tenemos una cantidad ingente de data, o sea, de datos que se están acumulando, que nos dicen cómo se sienten los ciudadanos, qué piensan, cómo hablan, qué buscan, incluso los actuales smartphones, ¿sí? Como este es Android, ya apenas se instaló la última actualización, me dijo como, vamos a activar Gemini. Y uno, pues Mm, sí, o sea, es que ni siquiera te dicen sí. no, te avisan y uno, hágale. Y esto rastrea todo el tiempo el espacio, ¿sí? O sea, donde me muevo. Y luego uno dice, ay, ven, ¿dónde fue que estuve? Y uno abre el mapita y te dice, mira, estuviste acá. Eso ya lo sabe la inteligencia artificial. Entonces puede Sí. entender cómo nos estamos moviendo en principio. En principio, la idea de eso que es, simple y llanamente, según lo que dice en términos y condiciones de estos, es darte publicidad adecuada e idónea. Sí. Ahora, viene el asunto. Hay un nivel ideológico a la base. Ellos dicen, no es solo economía, esto es solo negocios, es solo para sugerirte. Pero volvemos a Marx, ya sabemos que ninguna economía es políticamente neutral, ninguna lo es, ninguna.
ni el capitalismo, ni el comunismo, ni el anarquismo, o sea, bueno, esas son pues, formas políticas, ¿no? El libre mercado, la regulación de mercado, todo eso responde a ideologías políticas. Y obviamente acá lo hay. Y el ejemplo que poníamos, creo que era en el taller de ustedes, si mal no estoy, si uno le preguntaba a ChatGPT por la franja de Gaza y por Palestina, te dicen, no, mira, algunos dicen, pero realmente los judíos, pues sí. Pero si tú le preguntas a Grok, perdón, a DeepSeek, que es China, a eso sí te dicen, no, los judíos hicieron esto y entonces mataron tantos palestinos, Sí. ¿sí? Pero luego tú le preguntas por Hong Kong a DeepSeek y no, no sé, ni idea, no, raro. Y luego le preguntas a ChatGPT y dice, no, es que los chinos sí fueron muy horribles y mira lo que hicieron en Hong Kong. Sí, Sí, son sesgadas. claro, entonces uno se da cuenta. Ahora, ¿por qué? Pues por la data con la que la entrenan. Y la data que la entrenan es neutral. Obvio no. Obvio no. Yo no sé si tuviste la noticia en estos días, salió que Estados Unidos está prohibiendo la lectura de Gabriel García Márquez en algunos estados, particularmente en Florida y en otros. Sí. Porque Bueno, Trump peleó con Petro y entonces ahora peleó con toda Colombia ok, y ok. está Ok. por ahí mandó mandó a la policía de migración a un restaurante en Colombia en Los Ángeles y armaron noticia de eso. Bueno, en fin, sí, Trump está enranchado con Petro. Eh, y lo interesante es eso, y uno dice, ok, ¿qué quiere decir eso? Muy seguramente eso se va a traducir en no vamos a, o sea, las inteligencias artificiales, si esto se prolonga demasiado en el tiempo, las inteligencias artificiales van a dejar de ser entrenadas con textos colombianos. Si me hago entender. Ok, sí. Entonces, claro, el día de mañana tú dices, venga, ¿cuál es la relación de lo que dice García Márquez en 100 años de soledad con las familias de Tata? Y te dicen como, no, no sé, tengo ni idea, borraron todos los registros de eso, no, no, no sé, ¿sí? Que justamente hay cosas de ese tipo que pasan. Eso obviamente ayuda a muchas teorías de la conspiración para decir, ¿sí? Porque como Sí. surge la ilusión de que la inteligencia artificial lo sabe todo, que no lo sabe todo porque simplemente es una relación gigantesca en múltiples datos, como el ARS combinatoria de Lulio y compañía, eh, da esa ilusión y entonces la gente dice, no, es que las inteligencias artificiales están hechas para controlarnos y dominarnos. No, o sea, Mm. sí, pero no diferente a cómo está toda la tecnología. ¿Sí? No diferente a cómo está internet, no diferente a cómo es el televisor, no diferente a cómo es leer la radio, ¿sí? ¿Que tiene otros alcances? Sí, tiene otros alcances, ¿sí? Pero no se trata acá como pues a ver el macroplan y tal. No, esto no es un macroplan, esto responde a economía política, plata por ideales. OpenAI se estaba quedando sin suficientes recursos. Entonces ya dijo, mira, vamos a abrir un espacio en la industria erótica. Para que, de verdad, o Mm, sea, ¿por qué? sí. Pues porque el mundo gringo es uno de los mayores productores de este tipo de contenido a nivel mundial, contenido para adultos, ¿sí? La China no, y porque en China se manejan otros criterios, otras formas. Entonces, sí, nuestra seguridad está en peligro, sí, lo ha estado desde hace mucho tiempo. Perdón, nuestra privacidad, sí, lo ha estado desde hace mucho tiempo. Repito, en principio, eso hoy en día, el mero hecho de existir, ¿sí? Ya implica que tu privacidad, porque ya está rastreado de donde naciste, tus huellitas, tus dos pies están ahí, Ujú. ¿sí? Y ya ahí básicamente, ¿sí? Y en Estados Unidos, por ejemplo, dicen que apenas uno nace ya le debe $30,000 al Estado. O sea, ya por el hecho de nacer allá, ya uno comparte parte de su deuda. Entonces, sí, viene ahora la pregunta un poco de cuál es el valor real de la privacidad. Nosotros hablamos de la privacidad como un valor en sí mismo, pero eso responde a una premisa ¿cómo lo llamaremos nosotros? Muy del individuo moderno, muy del individuo liberal de la modernidad, ¿no? De un individuo que tiene libertad y derecho a su vida, a su propiedad y a su libertad. Eh, Tal vez en este sentido, lo que vayamos a vivir ahora, esto es una cuestión técnica, no la digo yo, la han dicho varias personas, sea una especie de calvinismo político. Tú recordarás que el calvinismo fue una de las tantas reformas que tuvo el cristianismo en las versiones protestantes, por allá en el siglo XVI, y solo que el calvinismo asumía que todo estaba predestinado, o sea, nuestra vida
ya estaba determinada si íbamos a salvarnos, si íbamos a condenarnos, si íbamos, o sea, no había un tema que se jugara en nuestra intimidad, eso ya Dios lo sabía, eso ya estaba, o sea, yo no había cometido los pecados y Dios ya sabía cuáles y cuándo y en dónde los iba a cometer, ¿sí? Entonces ya estaba clarísimo. Lo único que me quedaba era darme cuenta. Claro, esto es un concepto teológico. Ahora pongámoslo en un concepto desteologizado, político. Sí, el punto es, y podemos vivir así, pues llevamos 20 años en ese sentido y lo vamos llevando. ¿Qué va a pasar? Obvio, hay cosas que lo que vaya en contra del Estado, el espacio revolucionario y todo ese tipo de cosas, se colapsan, sobre todo en el ámbito político. Pero yo creo que ahí hay un punto y es que los seres humanos no somos únicamente como seres políticos de revolución política y ta. Hay muchas personas que simple y llanamente se aburren de esto, ¿sí? Y no lo usan. O sea, hay aplicaciones, de hecho seguramente tú las has visto, que transforman un smartphone en una vaina minimalista, ¿sí? Entonces tienen como 3, 4 aplicaciones para que no te distraigas, para que tú hagas tu vida, para que camines en paz en la naturaleza, ¿sí? Entonces, pues si esto va recibiendo menos data, sí, claro, ahorita todavía es muy incipiente, pero muy seguramente esto va a crecer con el tiempo y en algún momento vamos a volver a celulares que eran los celulares de antes, o sea, cosas que sirvan para llamar por teléfono y poco más. La intimidad y la privacidad van a ser, o sea, esto es economía política. Perdemos privacidad cuando la privacidad quiere valor económico. En el momento en el que sea irrelevante, dejará de ser irrelevante. ¿Sí? Dejará de ser relevante para la economía. Nosotros tendremos algunos ámbitos. Ahora, casos como el de Neuralink y todo esto justamente nos llevan a pensar que no hay vuelta atrás. Pero acabamos de pasar hace 5 años una pandemia y nos dimos cuenta de lo loco y de cuán distante es la configuración de nuestro mundo, ¿sí? En términos, por ejemplo, de una atención masiva de estos procesos, ¿no? Cuando en Estados la gente pagaba a Estados Unidos para ir, eran tours de una semana para irse a vacunar allá y tales, y mientras que en Europa había crisis porque la gente no se quería vacunar y tales, acá llegaron 8 vacunas, 8. El primer vuelo con vacunas, cuando estaba Duque presidente, trajo 8 vacunas. Y uno dice, güey, somos 45 millones. Llegaron 8. ¿Qué es eso? O sea, no sé ni siquiera qué significa, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros todavía estamos muy en periferia, muy en periferia. Nosotros me refiero a Latinoamérica, Colombia, claro, Bogotá es Bogotá, pero en general nosotros estamos muy en periferia, ¿sí? Y todas estas grandes amenazas sí se cierran sobre el mundo, sí. Ahora, como suele pasar, tal vez es la periferia es el lugar de transformación, la periferia es el lugar de resistencia, la periferia es el lugar de las nuevas ideas. Entonces, muy seguramente cuando Neuralink se extienda por el mundo y diga, no, es que la señal no llega a Colombia. Ah, pues bueno, acá tendremos otro tipo de posibilidades, ¿sí? Repito, yo no soy apocalíptico en ese sentido de cosas, pero obviamente pues hay cosas que uno ve por dónde van y que pues claramente van a pasar. Y mientras la privacidad siga teniendo un valor económico a través de la publicidad, a través del control de ideas, a través de efectos burbujas, etcétera, pues esto se va a seguir capitalizando. ¿Cómo podríamos controlarlo? Vuelve y juega, educación. Enseñar a tener una vida propia al margen de mi smartphone. ¿Sí? Sí, decir, mira, ya vi TikTok 1 hora, ahora voy a dejar esto, ahora voy a leer 1 hora. Y después voy a dibujar 1 hora. Y después voy a cocinar. Y ya voy a vivir. Y ya por la noche 1 hora y ya está. Y no tengo que estarle tomando foto a todo lo que hago, ni tagueando todo lo que hago, ni ese. Normal, o sea, una vida. Eso se puede, ¿sí? Lo que pasa es que hoy en día, pues, no lo hacemos porque eso no vende. Y las plataformas cada vez nos dicen, crea más contenido, crea más contenido. ¿Por qué las primeras inteligencias artificiales que se hacen son para crear contenido y no para resolver tareas cotidianas? Pues precisamente por eso, por economía política, porque es más rentable crear contenido que hacer una inteligencia artificial que me arregle, ayuda a lavar la ropa. ¿Sí? Y por ahí había un meme hace un tiempo que decía, yo no quiero inteligencia artificial que haga dibujos y escriba poesía. Yo quiero, mientras yo lavo la loza, yo quiero que haya una inteligencia artificial que lave la loza mientras yo escribo poesía. Sí, y ya hay robots que hacen eso. En China eso está lleno de robots que atienden las cosas en la casa. O sea, la tecnología existe. Eso existe. Lo que pasa es que
la posibilidad de que las redes mismas se mantengan a partir de productores gratuitos que somos nosotros, pues es muy rentable. Entonces, pues son herramientas para rentabilizar eso. Sí, claro. O sea, quien afirme que ahorita hay neutralidad ideológica en la red, no sé, pues creo que no ha entrado a Google hace un buen tiempo. Sí, no, y el no desear o el no, o el resistirse a utilizar estas, por ejemplo, como nomás como el celular, que yo a veces ahorita tengo, hijo de mil grupos que todo el tiempo me están notificando, que tengo que estar pendiente. Del colegio nomás tengo aproximadamente unos 6 grupos. Entonces, a veces yo me siento saturado y no quiero pertenecer a eso, no, o sea, quiero desintoxicarme y decir, bueno, no quiero contestar a nada, pero eso te va, de alguna manera te relega, ¿sí? Como que te aísla porque, digamos, el tener acceso o no tener acceso también podría llegar a ampliar un poco la brecha de desigualdad, pues no solamente desde el uso del celular, sino de la noción que uno tiene del beneficio que implica tenerlo, ¿sí? Entonces, si uno no mira redes sociales, entonces uno no estoy al tanto de lo que está sucediendo, de lo que está pasando, ¿sí? No estoy actualizado de las tendencias, pero pues tú vas y miras y pues tampoco es que te estés perdiendo de mucho, ¿sí? Entonces, lo mismo, el acceso, por ejemplo, a la oportunidad de tener una inteligencia artificial generativa eh, en el plan premium, ¿sí? Entonces que te trae respuestas mucho más elaboradas, que te dan cierta ventaja, ciertos beneficios. Eso también crea una brecha del acceso al conocimiento, ¿sí? O de las posibilidades que puedes tener al utilizar esta herramienta. Entonces, lo mismo, por ejemplo, no llegó Neuralink acá, pero entonces las personas que sí lo tienen, ¿qué posibilidades tienen con nosotros? O por ejemplo, que existan ahorita en el sector de la medicina los avances de cómo poder detectar el cáncer a tiempo, ¿sí? Esos estudios ahorita son muy costosos y están en evolución, pero, pero el poder detectar un cáncer temprano, a no poderlo hacer y hacerlo de la manera tradicional, pues también hace como amplía un poco la brecha de acceso a esas posibilidades, ¿sí? Entonces, el pertenecer o no pertenecer, yo creería que también, pues incluso, pues siempre ha pasado también el acceso a las cosas o a las formas desde la revolución industrial. Bueno, yo puedo tener las máquinas, tengo más productividad, voy a ser más próspero, voy a tener más economía y demás, pero los que no, pues están como ahí, como 3 pasos atrás. Entonces, pues nada, ya un punto o bueno, una de las cosas que me interesa mucho de esta conversación era la parte de los videojuegos. Hablemos de los videojuegos que ya ya salgámonos de lo apocalíptico, de lo conspiranoico y pues vamos a los videojuegos. El mundo de los videojuegos es un mundo muy particular porque nos plantea también escenarios posibles. Entonces nos puede permitir navegar otros mundos a través de un avatar o a través de un personaje. El tema de los videojuegos es un tema que a mí siempre me ha gustado, como te decía hace un rato, ya desde que yo nací en la casa había un Atari grande y luego un Atari chiquito y luego un Nintendo y pues nada, yo crecí con eso y siempre me ha gustado. Curiosamente la familia fui el que más siguió con esta línea. Y bueno, con el tiempo me he dado cuenta que vale la pena pensar sobre ello. Una de las cosas que yo veo que pasa con los videojuegos, en general con los juegos, pero los videojuegos en este caso específico, es que nosotros tenemos una idea muy ridícula e ingenua, innatista, de que la gente sabe jugar, en general, y también Ah, sabe ok. jugar videojuegos. Entonces es eso, es como, hay un niño, ¿sí? Y es como, ¿sabes qué? Mira, acá toma esta Nintendo y ve y juegas. Sí, el niño, ¿qué va a hacer? Pues va a mirar la pantalla, va a oprimir un botón, el juego está diseñado para enseñarle qué hacer, lo va a hacer, entonces uno dice, si él aprende a jugar solo. Sí, no, de hecho no aprende a jugar solo, la máquina le está diciendo qué hay que hacer, pero se Ujú. está perdiendo una oportunidad interesantísima y es de hacer eso un ejercicio reflexivo. ¿Por qué es tan importante hacerlo reflexivo? Porque la reflexión nos ayuda a entender sentido en las cosas, para evitar que sea simplemente escapismos. Ay, es que los videojuegos son escapismos. Sí, en algunos casos, no siempre, pero sí.
pero también lo es el sexo, también lo son, no sé, la música, Drogas. las drogas, la religión, o sea, cualquier escenario de la experiencia humana es susceptible de ser un escapismo si se toma de manera irreflexiva. ¿Sí? El Quijote tenía como escape la lectura. Tipo, sí, de tanto leer y poco dormir se le secó el cerebro, dice ahí. ¿Por qué? Porque no le gustaba su mundo y se metió a leer. Sí, no es el primero, no será el último, no será el único. ¿Qué pasa con los videojuegos? Sí, son interactivos, no solamente atienden a lo visual, atienden a lo auditivo, incluso a lo kinético. Los controles hoy en día vibran, ¿sí? Y son bonitos y tienen una gran tecnología detrás. Entonces, sí hay una propensión a considerarlos que son como, no, mira, la nueva droga, la adicción. Ahorita en México les acaban de clavar 8% de impuesto extra a los videojuegos. Se supone que violentos, pero pues lo van a hacer a todos porque dañan a la sociedad y una cantidad de cosas. Y repito, eso me di cuenta yo desde muy chiquito. A ver, no en estas palabras, me gasté media vida entendiéndolo, pero yo dije, una de las cosas que a mí me gustaban con los videojuegos es que yo no solo jugaba los videojuegos. Mis papás me dejaban jugar en esa época solamente los fines de semana videojuegos, y yo me di cuenta que yo gastaba más tiempo a lo largo de mi semana imaginando y pensando los juegos que jugándolos. Y para mí pensar en los juegos se volvió tan importante como jugarlos. Entonces yo los jugaba y prestaba plena atención y tales, y luego iba y dibujaba el mapa y lo compartía con mis amigos, y mis amigos decían, no, mire ese tubo, y yo, ay sí, el sábado me meto por el tubo a ver qué pasa, y entonces hacía, y teníamos guías y mapas y nos las intercambiábamos y coloreábamos, y luego salía el matacho, entonces decíamos, vamos a pintar ahora de verde a ver qué pasa. O sea, no era simplemente machacar botones y ya, next. No, había una experiencia profundamente reflexiva, hasta creativa en el escenario. Y por eso para mí, cuando yo llegaba nuevamente a la experiencia de juego, llegaba con una experiencia enriquecida. Enriquecía una cantidad de vivencias, de ideas, de ilusiones, también de fracasos, de cómo así que mi amigo sí lo salió y a mí no, ahora yo quiero. Entonces, repito, yo creo que el tema de los videojuegos resulta muy sugerente si nosotros somos capaces de enriquecer la experiencia. Como experiencia pura y crasa es, a ver, es estímulo audiovisual y táctil, punto, ya. Los seres humanos somos más que receptores de estímulos. Los seres humanos somos capaces de crear. Vuelve y juega. Y yo creo que por eso es importante es pensar esto de manera reflexiva y compleja. Desde hace muchos años, en el 2012, yo inicié un blog en Blogspot. Todavía está ahí, no lo volví a alimentar desde la pandemia. Un blog que se llamaba Filosofía y Videojuegos. Filosofiavyvideojuegos.blogspot. Ahí está. Y yo empecé a escribir, dije, voy a usar esto como laboratorio filosófico para pensar, voy a pensar con videojuegos. No era nuevo, yo ya lo había hecho. Más bien eso me sirvió para empezar a buscar bibliografía y documentación y darme cuenta que sobre eso habían libros por montones. Y desde el 2012 empecé y leí, hice juicioso y trabajé, incluso por algunas de mis propuestas doctorales iba por el tema, pero como el tema era muy heterodoxo me dijeron que no, entonces dije, bueno, ya luego será. Y antes de la pandemia me contacté con un grupo de investigación mexicano que se llama la Finisterra de la UNAM. Ellos hicieron en ese momento el quinto coloquio internacional de investigadores de videojuegos. Yo mandé una ponencia. La verdad, yo pensé que iba a haber gente friki hablando cosas frikis. Y ya está. Yo dije, mira, yo voy allá, paseo, hago mi charla, me tomo una pola con estos nuevos amigos y ya está. Y cuando llego y me doy cuenta que esto está súper armado, que son unas líneas de investigaciones robustas, que hay tesis doctorales y postdoctorales en el tema, yo digo como, oye, esto que es diferente. Y claro, me puse a preguntar qué pasaba, por qué en México era tan fuerte y en Colombia no. Y resulta que en México la industria de los videojuegos tiene un gran alcance por muchas razones. Primero, son los vecinos de Estados Unidos. Entonces, en México es la mano de obra barata de los gringos, por decirlo de alguna manera. Entonces, y allá la mayoría de universidades tienen diseño de videojuegos como carrera o algo que se le parezca, ¿sí? Y hay trabajo, hay mucho trabajo. Y pues la gente quiere estudiar algo que tenga trabajo, entonces la gente estudia. Y desde hace como 20 años esto ha venido creciendo, así que las ciencias sociales y humanas le han estado prestando atención desde hace casi 2 décadas a este fenómeno. O sea, esto allá no es nuevo. Para nosotros sí, para nosotros apenas estamos despertando y entrando un poquito en el asunto. ¿Qué me llama la atención de ello? Bueno, y entonces ahí armamos el proyecto de filosofía y videojuegos, que hacemos transmisiones en Twitch, tenemos un canal ahí en YouTube, si se quieren conectar ahí filosofía y videojuegos, bienvenidos por ese espacio. Y la propuesta en general es que jugar es también una forma de pensar.
A ver, yo puedo jugar sin pensar y no pasa nada. Y juego. Y ya está. Pero en el momento en el que mi experiencia es simplemente machacar botones, ver unas cosas y next, ¿sí? Me estoy perdiendo de algo. Como pasa en cualquier escenario. Si yo voy simplemente al cine a comer las palomitas y a ver explosiones, me estoy perdiendo de algo. Hay actuación, hay dirección, hay fotografía. Hay quienes Ujú. simplemente van a ver palomitas y a ver explosiones. Está bien. Sí. Hay uno dice, como se dice vulgarmente, quiero embrutecerme un rato. Sí, también, sí. Ya, o sea, sí se puede. Yo puedo ir a un museo simplemente como a pasear por ahí, de bajarle el ruido y ya. Sí, pero me estoy perdiendo de algo. Pasa lo mismo con los videojuegos, pasa lo mismo en cualquier instancia cultural, el teatro y más. En los videojuegos, si yo paso por alto el diseño de las mecánicas, el diseño de niveles, la composición de la música, la presentación del hub, o sea, cómo nos presentan los datos en pantalla, etcétera, me estoy perdiendo algo. Ahora, eso no se gana únicamente en un ejercicio de machacar botones, eso implica un ejercicio reflexivo. Los seres humanos, Aristóteles, primera línea de la metafísica, todos los seres humanos tienen naturalmente el deseo de saber. Todos queremos saber, es cierto, la curiosidad es un ejemplo de eso. Nos da curiosidad saber por qué eso está ahí, se puede romper, no se puede romper, se puede saltar, no se puede soltar. Sin embargo, si yo no oriento eso, puede pasar como una experiencia genérica, sin recordación, sin nada. Entonces, parte del proyecto que yo tengo es justamente no hacer filosofía de los videojuegos, no me interesa hacer del juego de videojuegos algo subsidiario de la filosofía, no, me interesa hacer filosofía y videojuegos. O sea, poner el pensar y el jugar como dos caras de la misma moneda. Jugar es una forma de hacer inteligible el mundo y al pensar, nosotros estamos jugando con las lógicas y las reglas de estos mundos. La mayoría de ellos obviamente son ficcionales, bueno, todos los videojuegos son ficcionales, ¿sí? Y en ese sentido nos damos cuenta que pensar no es una experiencia ya que hacen los profesores y que hacemos en el colegio cuando nos van a evaluar o los filósofos. No, los seres humanos pensamos. Es lo que nos hace humanos, pensar, ¿sí? Que algunos formalizamos nuestro pensamiento y otros lo narramos y otros, sí, eso son formas, pero pensamos. Y lo que a mí me llama la atención justamente es esto de cómo podemos transformar un ejercicio lúdico en un ejercicio reflexivo, que no sacrifique lo lúdico. O sea, si vamos a jugar, ¿sí? Pero que la experiencia de reflexiva no sea como, no, es que estoy jugando, entonces no voy a pensar. No, estamos pensando todo el tiempo. En el momento en el que decides por qué tomar esta decisión o no, por qué dar el brinco acá o no, por qué irte con este poder o no, por qué armar esta build o hacer esta otra. Y eso nos muestra que el mundo de los videojuegos lo que hace es enriquecer el ámbito de la experiencia humana en vez de simplemente centrarnos y opacarnos y hacernos chiquitos. Obvio pasa, como pasa en cualquier otro ámbito. ¿Sí? Repito. Lo que pasa es que se ha caricaturizado muy fácil. ¿Por qué? Vuelvo y juego yo Sí. acá con mi tema, ¿sí? Por economía política. Porque mientras es más difícil hacerlo en términos del cine, porque el cine tiene un centro de mucho dinero y poder político que se llama Hollywood, los videojuegos no. Los videojuegos es un mundo pluricéntrico. ¿Dónde está la gran industria de los videojuegos? Japón, pero Estados Unidos, pero Polonia, curiosamente Polonia es una gran industria de los videojuegos, Canadá también, Francia, ¿sí? España, o sea, sí, es muy plural, no hay como la meca de los videojuegos, no. De hecho, hay cualquier cantidad de estudios que arrancan dos, tres personas, trabajan 5 años en un proyecto, sacan un videojuego, es la octava maravilla, se llenan de plata y deciden hacer más cosas. Eso le pasó a Hollow Knight, ¿no? Sí, sí. Y entonces queda uno como, espérate, no, esto no se centra tan fácil. Entonces, claro, ¿por qué, tema de México, por qué pensar que grabando impuestos a los videojuegos y no, por ejemplo, a las películas, no, por ejemplo, a plataformas como Netflix, ¿sí? Donde hay tanto contenido de violencia, se va a controlar la violencia? ¿Por qué culpar de los tiroteos en Estados Unidos en las escuelas a los videojuegos y no, por ejemplo, a la sociedad del rifle, que es la que facilita que se vendan armas en cualquier lado? ¿Por qué? Pues por economía política. No estamos pasando. Entonces, yo creo que el ejercicio de los videojuegos, a mi parecer, tiene dos, digamos, como dos tareas muy bonitas. Uno, enseñarnos a volver a jugar. El mundo adulto había dejado de jugar. Hace 40, 60 años, el mundo adulto había dejado de jugar. Jugar era para niños.
Y cuando uno tiene 12 años, deja de jugar con juguetes, deja de jugar con las cosas, se vuelve adulto, trabaja, paga impuestos, luego tienes trabajos, compras una casa, sigues pagando impuestos y luego tienes una pensión y te mueres y ahí hay una herencia y se crece el patrimonio y ya está. Jugar es para niños. Eh, Hoy en día el gamer promedio tiene 40 años. Somos los nacidos en los 80. Sí, eso es Sí. significativo. O sea, y a mí me parece muy bonito que hemos vuelto a jugar. Y eso que ha generado que los juegos de mesa han empezado a tener también un boom. Ya no solamente queremos jugar videojuegos. A ver, obvio sí, chévere. También queremos jugar juegos de mesa. Uno, por ejemplo, ahorita en Sofa, que pasó hace 2 semanas, no solamente habían stands, de hecho, habían más stands de juegos de mesa que de ventas de videojuegos, lo cual es razonable porque los juegos de mesa son más baratos que los videojuegos. Ese es con el primer punto, volvemos a jugar. Y el segundo punto, repito, es que nos va mostrando que nosotros podemos pensar más allá del ejercicio puramente analítico, discursivo, que cita normas APA, que publica artículos de Ujú. investigación. No, o sea, jugar es una forma de pensar, crear también es una forma de pensar, ¿sí? No me lo estoy inventando yo, eso en el fondo es lo que dice Descartes en la segunda meditación metafísica. Cuando él dice, ¿qué soy yo? Una cosa que piensa. ¿Y qué es una cosa que piensa? Y dice, una cosa que piensa es una cosa que ama, que niega, que afirma, que duda, que quiere, que siente, que no quiere, que imagina. Un montón. Le faltó decir que juega, ¿sí? Porque Sí. justamente al jugar hacemos eso, todo lo demás. Lo que pasa es que en la época de Descartes el juego, repito, hacía parte de esas cosas que solo son de la infancia y no son demasiado serias como para hablar de ellas. Entonces, yo creo que los videojuegos son un gran escenario para que nosotros veamos una cara distinta al futuro, además porque es algo que antiguamente no estaba. Y yo creo que es algo, a ver, no es que sea la panacea y esto va a resolver todos los problemas. A ver, obvio, no, nada lo es, porque ningún problema es simple, ningún problema se resuelve atendiendo a una causa. Y mucho menos Ujú. en el mundo contemporáneo, hiperconectado y más. Pero es un elemento que nos permite hacer una cantidad de cosas. Quiero poner acá dos ejemplos. Durante, por ejemplo, acá en Colombia, durante la pandemia, yo no sé si tú lo recuerdas, falleció Javier Ordóñez por exceso de fuerza policial, que un tipo, un abogado que iba saliendo y bueno, por ahí los policías pelearon Ujú. con el tipo y, en fin, el tipo iba tomado y lo terminaron encendiendo con el te- Taser. taser, Sí. ¿sí? Y bueno, lo electrocutaron básicamente. Y la población salió y marchó y protestó y una cantidad de cosas. Y hay un tipo, un diseñador de juegos colombiano que dice, no me acuerdo cómo se llama el tipo, su empresa se llama Magro Play. Y el tipo dijo, no, yo quiero protestar, pero yo con mi abuelita, ¿cómo hago? Y diseñó un juego que se llama Tombo Survivor, que es un juego que denuncia los excesos de abuso policial. A ver, el Vale. juego no habla mal de la policía, denuncia los abusos policiales, Ok. que es diferente, ¿sí? Obviamente fue censurado y el tipo lo ajustó y lo volvió a subir y se lo volvieron a censurar. Ya ahorita hay una versión, creo que de hecho está gratis en los celulares o está ahí como con publicidad, no me acuerdo. Y es un juego interesante porque muestra cómo los videojuegos pueden ser escenarios de crítica social. No es el único, hay muchos juegos a nivel mundial que son juegos que constituyen como escenarios de crítica social. Por ejemplo, en Polonia, ahorita que, digo yo ahorita, hace un par de años, 3 años ya, cuando Rusia inició la invasión a Ucrania, Polonia dijo, esto pinta guerra y nosotros que estamos al lado de Rusia ya sabemos cómo va a ser esto, así que vamos a poner como obligatorio el que todos los estudiantes de colegios públicos en Polonia, como si fuera parte del plan lector, van a jugar This War of Mine. This War of Mine es un juego polaco que trata sobre la guerra, pero a diferencia de, no es un Ujú. juego en el que nosotros somos soldados matando gente, no. En This War of Mine nosotros estamos en una ciudad en guerra, pero somos ciudadanos. Entonces, cuando pasan los bombardeos y ya no hay más alarmas, salimos a ver qué queda en la ciudad. Donde hay comida, donde hay medicinas, nos encontramos a alguien, nos roba, quiere robarnos, le agredimos, le damos lo que tenemos, lo invitamos a nuestra casa, luego nos encontramos a un viejito, le quitamos sus medicinas, se las damos al niño, se la lleva a mi mamá. Sí, si se me muere un personaje, se muere, no hay forma de, no es que ya reviví, y son, cada partida es una historia diferente. Entonces, claro, el gobierno polaco dijo, vea, y esto es un producto polaco, es una reflexión nuestra sobre la guerra. Entonces empiezan a utilizar este tipo de juegos que, repito, son videojuegos y tú los puedes jugar como, oh sí, qué difícil es la guerra. Bueno, ahora sí, anyway, me va a tomar otro café.
O puedes hacer de ello, no, espérate, puedo articular proyectos pedagógicos con esto. Y yo creo que eso es ganancia. Porque en el momento en el que nosotros pensemos que hay algo en nuestra cultura que no vale la pena que esté y aún así lo mantenemos, lo financiamos, lo tenemos, pues estamos en una esquizofrenia social muy loca, ¿sí? Más bien si nosotros decimos, vea, si está algo acá, pues pongámoslo a funcionar. Creo que eso nos ayuda a nosotros a crear un mundo mejor. Ya pues como para ir cerrando, ese tema es muy, muy interesante. De hecho, pues ustedes presentaron una propuesta o hicieron como hicieron porque creo que tienes un grupo también de personas que investigan y hablan sobre el tema de los videojuegos y la filosofía. Eh, Preguntarte, bueno, sobre ese tema, hablabas que tenías un canal de filosofía y videojuegos. Entonces, filosofía y videojuegos, que es más o menos relacionado con lo que me mencionas, y tienes un segundo canal. Entonces, me gustaría que por favor me comentaras sobre el contenido de ese segundo canal y pues si quieres ampliar algo más sobre las posibilidades pedagógicas de los videojuegos, pues estaría genial. Sí, a ver, yo obviamente, yo he hablado con del tema de los videojuegos, hablo mucho, además es un tema que hablo con pasión, porque me gusta mucho, tengo 44 años y no sé, tengo una foto chiquito ya jugando Atari, no tengo ni idea, creo que tenía un año ahí con mi hermano, me está ayudando, o sea, desde que yo me acuerdo yo he jugado eso y creo que me moriré jugando, y hace parte de mí, o sea, filosofía y videojuegos son cosas que me emocionan. Mm, y muchas personas me han dicho, no, pero tú no puedes poner un videojuego a la altura de Kant. No, no lo estoy haciendo, pero tampoco me interesa hacer de Kant un ser sagrado. ¿Sí? No es que nadie está a la altura de Kant. No, no, tampoco. O sea, son personas, son seres humanos que tienen unas filosofías muy interesantes que nos ayudan a pensar un montón, pero pues hay momentos donde necesitamos, sobre todo en un ejercicio muy práctico, empezar a traducir cosas. Chévere leer Kant si somos filósofos y vamos a hacer un seminario de Kant. Hágale, ¿sí? Pero a veces cuando queremos hablar de la paz perpetua, ¿sí? Cuando quiero hablar de la paz no basta con citar los textos de Kant de la paz perpetua, necesito poner contextos claros y esos Ujú. contextos claros nacen Sí. de cómics, manga, videojuegos, que es a lo que yo me dedico, ¿sí? Pero hay muchos otros escenarios y acá básicamente lo que yo sostengo con este proyecto es diálogo. El diálogo es clave. Pongamos a dialogar aquellas cosas que nos gustan. A mí me gusta la filosofía y los videojuegos. Entonces los pongo a hablar. Que a ti te gusta el arte y los videojuegos. Hay unos juegos de arte. Hay un juego que me gusta mucho que se llama Behind the Frame, como no sé, tras el lienzo, Okay. que es un juego sobre pintura. Es el juego de una chica que está aprendiendo a pintar y uno tiene que ayudarla a pintar. A ver, no, uno no pinta, aun cuando hay juegos donde uno pinta. Pero en este Sí. caso es un juego más narrativo, pero es un juego donde igual ella te va mostrando un poco a partir de sus propias experiencias y demás, cómo se da el proceso creativo de un pintor. Y me parece un juego Ok. encantador, es bellísimo, es poesía, sí, es muy lindo, ¿no? Entonces, repito, yo creo que estos son escenarios que vale la pena seguir explorando. Efectivamente, estuvimos en Sofa hablando de estos temas con un grupo de investigación, un semillero de investigación realmente interuniversitario, conformado por personas de la Universidad de La Salle, de la Pedagógica y de la Minuto de Dios, que pues trabajamos y estamos ahorita trabajando en algunas investigaciones y demás. Y tuvimos la oportunidad de tener ahí un espacio, charlamos, fotos, jugamos incluso ahí Mario Bros. Y bueno, morimos miserablemente porque había lag, ¿sí? Entonces, pero estuvo chévere, oye, porque no es simplemente como, repito, no es simplemente como sucumbir al asunto puramente de economía política y es que los videojuegos venden, entonces hay que venderlos y hay que hablar de esto porque es lo que venden. No, podemos hablar de otras perspectivas creativas, desde una manera pedagógica, filosófica, investigativa. Sí, se puede. Ahora hay que hacerlo, eso no es que esté solo, Ujú. ¿sí? Sí, hay que hacerlo y pues quien lo hace pues como decía mi abuelita al que le gusta le sabe y pues lo hace que Mm. los que nos gustan, que hay que hablar de psicología y videojuegos, genial, ojalá hayan psicólogos que lo hagan, que habría que hablar de lingüística y videojuegos, sí, pero eso les toca a los lingüistas, no tiene sentido que uno termine haciendo acá todo de arte y videojuegos, sí, sí, o sea, yo creo que así como se habla del cine y así como se habla de la literatura y todo ese tipo de cosas. Como les decía desde el comienzo, yo soy profesor y con que me recuerden a mí como profesor, sí, me doy por excelente, o sea, por muy bien servido, de manera excelente. Uno de los
trabajos en los que yo laboro es en la maestría en educación de la Universidad de Gran Colombia. Y hace un par de semestres con unos estudiantes del curso de enfoques y tendencias de la formación docente, nos dábamos cuenta y estudiamos el caso de todos estos profesores que van creando perfiles en redes sociales, ¿no? La profe Tatiana, la profe Moni, el profe Julio, que le acaban de dar un premio de hecho por todo su canal de YouTube y demás. Estas personas que llevan su ejercicio profesional, o perdón, su ejercicio vocacional más allá de un contrato profesional. Sí, no, yo no soy profesor únicamente porque me pagan de la jornada acá, sino que encuentro estas plataformas para seguir ejerciendo lo que brota de mi vocación. Y uno de los proyectos que tuvimos fue decir, hacer con los compañeros, con los estudiantes, que pensáramos una marca como docentes. ¿Sí? Eran de la maestría en educación y bueno, lo hicieron. Y yo, pues obviamente me metí en la tarea y dije, bueno, yo ya tengo la filosofía de videojuegos, pero eso es de filosofía de videojuegos. Voy a armar algo que se llama el café del profe Manuel, ya así como, ¿sí? Y eso estuvo ahí muerto como casi 6 meses, no lo moví de más. Y luego me di cuenta y dije, oye, pues, ¿por qué no empiezo a mover esto? Y yo estudié filosofía y letras, como les decía hace un rato. A mí me gusta la literatura, me gusta mucho, en particular la del siglo XIX, la literatura gótica, todo eso me encanta. Y dije, oye, ¿por qué no hacemos unos lives leyendo Drácula? ¿Sí? Aprovechando que la segunda mitad de año viene octubre, viene Halloween. Y lo arrancamos como en septiembre, si mi memoria no me falla. Ya vamos en la sesión 12. O sea, sí, ya van 3 meses, o sea, antes, agosto, septiembre, octubre. Eh, Arrancamos la lectura de Drácula y pues la leemos todos los miércoles a las 11 de la noche hora de Colombia, así que bienvenidos si se quieren conectar, ahí están. Luego les comparto el link ahí de las transmisiones anteriores. Y dije, oye, y empezó, o sea, la única persona que estaba ahí siguiéndolo era mi esposa, ¿sí? Y sin hacerle mucha publicidad, porque todavía no he activado las redes de Instagram, de TikTok y tales, que se supone que era la tarea completa. Pero ya tengo 120 seguidores, o sea, oye, ya podemos hacer transmisiones online, mira. Ya sí. Entonces, esto empieza a crecer de una manera distinta. Y yo digo, oye, qué bonito es entender que mi ejercicio vocacional no tiene una limitación puramente de un contrato profesional. No es que yo soy profesor donde me pagan las horas. Comprensible, yo también. Pero es que a mí me gusta ser profesor. Y no solamente es que me gusta, es que es mi vocación, o sea, me gusta enseñar, ¿sí? Es como dicen hoy en día en muchos de estos talleres de liderazgo, ¿qué sería algo que te gusta tanto que incluso harías gratis? Yo enseñaría lo que yo sé, filosofía y literatura lo enseñaría gratis. Necesito comer, entonces cobro, pero si no, pues mira, si ya tengo con qué comer lo puedo hacer gratis. A mí ese tipo de cosas me nacen, me brotan, me gustan, así como a algunas otras personas, no sé, les gusta pintar, les gusta cuidar maticas, les gusta atender a gaticos y está bien, pues los seres humanos somos diferentes. Y entonces creamos el canal del profe Manuel, que es un canal que está ahí en YouTube. La idea es que ahora para diciembre quiero inaugurar el TikTok y el Instagram y tales. Estoy ahí preparando contenidos. Me cuesta un montón porque ahí ya se me sale lo millennial, ¿sí? Entonces, entender estos formatos. Grabé el otro un TikTok y dije como, no sé, me entiendo qué hay que hacer, qué hay que decir. Me demoré un chorro de tiempo editándolo y decía yo como, no me convencía. En fin, tampoco he encontrado mi voz ahí. Pero bueno, oye, es algo que quiero hacer. Y no es por buscar seguidores ni nada. Eso viene por consecuencia. Es básicamente como un ejercicio de realización personal. Quiero ser tan buen maestro que no haya una plataforma que limite el ejercicio de mi docencia. No está limitado por un contrato, no está limitado por un tiempo. Ojalá y en poco tiempo espero que tampoco esté limitado por un idioma. ¿Sí? Creo que esos son proyectos humanos, bonitos. Ahora, no digo que todos tengan que hacerlo, obvio no. Pues, si a ti te gusta y te resuena y resuena contigo, dale. Hay personas que, repito, no sé, se dedican a atender animales, otros hacen yoga, otros se dedican a aconsejar empresas, otros son abogados y ayudan a asesorar casos a personas de escasos recursos. Todo ese tipo de cosas vale. Mientras no nos veamos únicamente como consumidores de un medio, consumidores de redes sociales, consumidores de lo que sea, sino que nos demos cuenta que podemos crear, transformar la tecnología y siempre va a ser nuestro aliado. Yo me siento identificado con lo de las redes, porque también estoy pues empezando con YouTube
Y pues tengo Instagram, pero es más como enfocado hacia lo artístico, hacia mis ilustraciones, hacia las pinturas, hacia los tatuajes, sí, más como ese tipo de contenido. Pero esto es como un proyecto más personal también, lo que decías acerca de tus intereses, de qué harías si tuvieses que hacerlo gratis. Pues yo haría esto, hablar con personas, preguntarles cosas, plantear preguntas, llegar a posibles respuestas, generar más preguntas aún. Entonces, que las personas tengan acceso a esto me gratifica mucho. La interacción con, por ejemplo, con TikTok, yo no tengo TikTok, entonces me ha costado como llegar a él y también yo digo, pues, bueno, yo tampoco quiero ser la persona que hace trends de que aparezco bailando, no, de eso dejémoselo a los que saben de ello. Entonces, sí, porque mi interés es otro. Entonces, a veces como que siento que el hacerlo o el meterme allí es una forma como de traicionarme. Yo no sé cómo. Entonces, lo utilizo desde desde donde puedo aportar y sin tener esa sensación de alguna manera de fallarme a mí mismo. Entonces, Mira que yo ajá. una vez estaba dando vueltas en TikTok tratando de entender la plataforma. Claro, y como no lo uso, mi algoritmo es muy raro. Entonces, como que el algoritmo no sabe qué mostrarme y nada, me estaba mostrando vainas demasiado random, ¿no? O sea, y yo dije como, no sé, unos trends por allá de Corea comiendo en la calle, unas cosas, o sea, yo sé cómo esto que. Entonces dije, voy a personalizar mi feed. Entonces empecé a hacer búsquedas con temas que me gustan: filosofía, museos, videojuegos, mitología. Y me encontré un canal de un tipo yo dije, wow, este contenido me gusta. Un tipo que se llama Paul Gissé. Paul Gissé es un tipo de Barcelona. Y él hace, el canal de él se llama Chisme Mitológico. ¿Sí? Y él dice, va a contar mitología griega como si fuera un Que les chisme. calvito, que les Sí, calvito. sí, sí. Sí, 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 Y sí, el sí. tipo va caminando y se sienta en los parques paseando a su perro y dice, mira, te va a contar la vez en la que Zeus, tal y cosa, y Sí, sí, sí. Artemisa, y llegó y te cuenta, y no está haciendo trends raros, no está haciendo bailes raros. Ajá. Y uno dice como, y yo digo, wow, esto me gusta, o sea, no sé si lo podría hacer, no sé si tengo, pero yo digo, mira, no todo es el bailecito, Ujú. sí, ridiculizante, pero muchos lo son. Hay bailes que son muy interesantes, muy sofisticados, y uno dice, oye, una expresión artística, chévere. Hay otros que son simplemente para llamar la atención, hay muchos que son más exhibicionismo de, no sé, de lo que sea, del cuerpo, de la ropa, del fondo, de la marca, de Sí. cualquier cosa. Eso a mí me parece que es contenido, o sea, es genérico, o sea, eso no vale la pena ni Ajá. siquiera detenerse mucho ahí. Eh, pero hay otro tipo de contenido y yo creo que nosotros estamos en mora de crear ese tipo de contenido. Un contenido que uno Ujú. esté dispuesto incluso a ver, un contenido que uno estuviera dispuesto a disfrutar. No, que no cumple con los estándares. Fresco, alguien llegará, así como yo Sí. llegué a este tiempo después y voy a decir, con esto conecto. Vuelve y juega, somos muchos y tenemos distintas cosas. Que no voy a ser la persona, el mayor influencer de la vida. Quizás no, de pronto sí. Ahora, ¿ese es el objetivo? Porque si quieres ser influencer, claramente la educación no era el camino. Sí, bueno. Pero tal vez más que influencer, o por lo menos para mí, más que influencer quiero ser maestro. El maestro hasta cierto punto es un influencer, pero repito, no me interesa la parte de influencer. Me interesa el poder generar espacios, como les decía, ¿sí? De diálogo. Esto es como Sócrates, de incluso después de mi muerte quiero ir a hablar con mis maestros, ¿sí? Mientras yo pueda tener la conversación con mis estudiantes, mientras yo pueda volver sobre mis maestros, ¿sí? Los que todavía están vivos, e incluso en filosofía. Afortunadamente somos medio nigromantes, hablamos con los que ya están muertos, ¿sí? Sí. Entonces uno va hablando oye, y esto uno siente, uno vive que como humano estamos haciendo algo distinto. Sí, no, y hay público para todo. Yo también, pues como que empezaba estos podcasts y pues bueno, yo abusando de tu tiempo, ya casi vamos para 2 horas y yo decía, venga, ¿quién se va a sentar a ver estos videos de 2 horas? La pregunta es Donde quién estamos. lo va a editar. ¿Quién lo- Bueno, entonces como que quién se va a poner a ver eso, pero yo digo, pues si yo me veo videos de 2, 3 horas, 4 horas, podcast, los veo, los escucho. Y yo, pues debe haber alguien también que le guste o bueno, que se interese o que le dedique el tiempo a escucharlo, ¿sí? Pues también no es de mi interés llegar a ser viral o llegar a ser el gran influencer, sino pues
Eso si viene, pues estaría bien, pero si no, pues también da igual porque estoy cumpliendo como con mi deseo de aprender y compartir. Entonces, es eso, y yo creo que también a veces esa idea del TikTok, del spam de atención reducido, también a veces se ha trasladado a la educación también y a mí me ha afectado a veces, ¿sí? Porque yo he dicho, bueno, todo está cambiando, la recepción es mucho más corta, entonces vamos a tratar de hacer que las clases sean un poco más, como más, bueno, suena feo, pero como más instagramiables, más tiktokers, más como que todo el tiempo los pelados estén atentos, pero en el camino me di cuenta que no, o sea, no, porque tengo que llevar a mi clase estas tendencias de un spam de atención tan corto, si, pues si se supone que la educación también implica otras cosas, ¿sí? Implica también aburrirse, porque ahí sale la creatividad, implica que también metas cierto rigor en algunos procesos, porque también las cosas cuestan, incluso el adquirir el conocimiento o el construirlo. Entonces, esas cosas también no, me interesan que no se pierdan. Entonces ahí fue cuando yo dije, no, venga, estoy haciendo las cosas como mal, pues vámonos por este lado como yo lo concibo, como yo lo creo, y no me voy a dejar como sesgar por estas nuevas tecnologías, porque pues algo que a mí me gusta es como estar como al tanto de con qué están interactuando las nuevas generaciones y a los niños que estoy atendiendo. Entonces, ya tratando de comprender eso y teniendo como una inmersión, yo digo, bueno, entonces puedo utilizar ejemplos, puedo, sí, utilizar herramientas con las que ellos se sientan como identificados, como para que lo puedan aterrizar. Entonces, eso me ha parecido valioso y también pues me ha llevado como a hacer y deshacer, hacer y deshacer, desaprender, aprender y desaprender. Entonces, pues eso en suma era, profe Manuel. Yo sé que hay muchos temas que me gustaría hablar con su merced. Eh, Sobre todo por ejemplo, de arte. Nosotros no hablamos de arte ahorita, que yo sé que también eres bastante allegado a las manifestaciones de arte, pues nomás a la literatura, al ir a un museo, al analizar, porque pues también incluso muchos de los diálogos filosóficos también surgen a partir de cómo se crearon esas obras, de en qué contexto se hicieron, cuáles fueron las motivaciones y lo que nos genera el interactuar con esa obra. Entonces, pues quedan muchos temas por fuera. Me gustaría que en el futuro, si todo sale bien, pues nos podamos encontrar tal vez en una segunda parte. Por ahora estoy muy agradecido contigo por tomarte el tiempo, por tener la disposición, por querernos compartir acerca de tus proyectos, acerca de tus intereses y pues de enseñarnos también, porque ya que nos dices que ese es, podríamos decir lo que ese es tu propósito en la vida, pues que lo puedas hacer acá. Estoy de verdad muy agradecido y pues disponible también en el futuro si quisieras colaborar o que si yo te pudiese aportar en algo, con muchísimo gusto. De verdad estoy muy agradecido. No sé, también invitarlos a que visiten los canales de YouTube del profe Manuel, el canal de filosofía de videojuegos, también el canal del café con el profe Manuel. No sé muy bien cómo se llaman, pero vamos a dejar los links de los enlaces para que puedan acceder a ellos, para que se puedan suscribir también. Por favor, suscríbanse para poder hacer lives. Necesito 50 para poderlos hacer. Hoy va a ser el experimento, pero me estrellé con eso, como tienes que tener 50 suscriptores para poder hacer lives. Y bueno, pues si queremos hacerlo, pues construir comunidad también. Entonces, profe Manuel, si quieres decir algo. Quiero agradecerte por este espacio, felicitarte. Repito, yo creo que como lo decía Marsilio Ficino, un filósofo del Renacimiento, cuando nosotros creamos, nos hacemos partícipes de Dios, que es el creador, para crear. O dicho en otros términos, cuando nosotros creamos algo, co-creamos con Dios, ¿no? Es muy místico, pero al mismo tiempo es muy bonito, porque es darnos cuenta que en el momento en el que creamos, o sea, estamos por encima de lo que normalmente hacemos. Y yo creo que crear estos espacios, crear estas reflexiones, crear estos canales, es un gran legado. O sea, para nosotros como maestro es importante y pues para muchísimas generaciones, incluso a futuro, lo es, ¿sí? Entonces, nada, felicitarte.
Andrés, por este espacio, agradecerte, y estoy completamente agradecido por el voto de confianza y la invitación que me has brindado para estar aquí en este momento. Claro que sí, será un gusto hablar en otros momentos de, oye, pues tantas cosas, ¿no? Algún día también te espero por allá por el canal de Filosofía y Videojuegos y hablamos de, no sé, arte y videojuegos. Seguramente hay un montón de cosas. Hay videojuegos que ocurren en museos, de pronto hacer una Ok, especie de, de como visita guiada de estos cuadros y ok. tales, ¿por qué no? Pueden ser. Y bueno, yo creo que la invitación final es a fomentar los diálogos, ¿no? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Y de verdad lo agradezco y lo celebro. Entonces, muchísimas gracias y bueno, hasta una próxima ocasión. Bueno, muchas gracias, profe Manuel. Y pues nada, este es el Guapucha Podcast y nos vemos pronto.